pero muy bienvenidos a Esfera Pública, mis queridos telepensantes. Les tengo un invitado, pero de esos que son inolvidables, que siempre nos dejan reflexionando por largo rato, largos días, largos meses, para darnos cuenta finalmente de que era bastante importante detenerse en los puntos que es capaz de analizar y a los que les da relevancia Sergio Melnik, con toda su trayectoria, su experiencia. Bienvenido, Sergio, a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Gracias por estar con nosotros para conversar de la derecha. ¿Cómo está la gran leona? La leona de las Condes. O la leona del pensamiento. Te voy a poner leona del pensamiento. Está bien, porque yo creo que, bueno, el león tú sabes que tiene esa actitud, ¿no? El otro día mi hijo menor, que es muy analítico, me decía, ¿te has dado cuenta, mamá, que el león en realidad no es ni el más fuerte, no es el que da más miedo, no es el más grande, no es ninguna de esas cosas de la selva? O sea, el león, ¿por qué es el rey de la selva? Por su actitud. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que para mí, desde que me hizo ese alcance, y en realidad hoy día necesitamos leones, yo la verdad es que cuando uno observa el titular del Mercurio de ayer, ¿no es cierto?, en que ya los colegios particulares están reaccionando frente a que no se va a discutir el tema ni se va a integrar el tema del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Cuando uno ve un extracto que se está viralizando, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, y donde se establece que se va a crear una comisión, el derecho a la verdad histórica, ¿no? Entonces se crea una casta de ciudadanos superiores e inferiores respecto de quién, digamos, hegemoniza el victimismo. Se plantea que los jóvenes de 14 años vayan a votar en el plebiscito de salida. Se plantea la expropiación indiscriminada de territorios en pos de territorios, bueno, de propiedad en pos de la supuesta reparación que habría que hacer. Además, se establece una especie de posibilidad de la creación de listas negras desde la identificación de quienes serían los perpetradores de todas estas violaciones a los derechos históricos, de la naturaleza, a los derechos humanos. Se establece además un sometimiento absoluto a las Fuerzas Armadas al poder civil, como si no lo estuviera, pero bueno, me imagino que esto tiene que ver con la creación entonces de la institucionalidad de una organización, un organismo de derechos humanos de rango constitucional autónomo e independiente que solo vería los casos de violación a los derechos humanos perpetrados por parte del Estado, además de la desmilitarización de la función policial, como si estuviera militarizada, pero bueno, veamos qué es lo que entienden ellos por eso, la derogación del Código de Justicia Militar, la eliminación de la doctrina de seguridad nacional, etc. Yo, Sergio, quisiera comenzar contigo comentando algo que me deja... digamos, el filósofo tiene dos estados en los que estar. Normalmente era el asombro ante la belleza, ante la naturaleza, ante, digamos, este motor inmóvil que podría ser una especie como de nirvana que haya tenido Aristóteles, no tengo idea, o con el paso del tiempo y sobre todo desde el advenimiento del nihilismo, la estupefacción. Yo estoy estupefacta que frente a este escenario todavía haya mucha gente que es inteligente, que tiene educación, que está en el poder político, que no está entendiendo la situación en la que estamos y que cree que esto se va a solucionar solo. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, esa es una forma moderna del nihilismo. Lo que yo veo es que distintas formas del fascismo y del fundamentalismo han existido siempre en la historia. Y yo creo que la ignorancia es muy atrevida, muy atrevida. Y lo que nosotros estamos viendo en Chile hoy día es el reinado de la ignorancia, es el reinado de los no pensantes, es el reinado de los ignorantes, porque mientras más ignorante uno cree que sabe más. Ese es el pecado, entre comillas, de los jóvenes, que cuando empiezan a entrar al mundo de las ideas, se fascinan con las primeras ideas que escuchan y creen que eso es la realidad. Creen que el mapa es la realidad. Eso está determinado hace mucho tiempo. La teoría no es la realidad. Y es mentira que el mundo se divide entre teórico y pragmático. Tú que eres teórica, probablemente
eres frecuentemente atacada igual que yo, que ustedes son unos teóricos, ustedes son unos volados, y eso refleja de nuevo la ignorancia. La dicotomía no es entre teóricos y pragmáticos, la dicotomía es entre buenas teorías y malas teorías. Las teorías siempre tienen el interés de predecir y administrar la realidad. Nada, todo lo que hacemos lo hacemos en función de la realidad. Entonces, esos slogans, yo soy realista y tú eres teórico, esas son las mentiras que se van acumulando en la gente que no piensa. La gente que cree que puede sellar la historia, cree que puede haber una historia oficial, cree que puede haber una mirada relevante. Esos son las dictaduras, esos son los fascismos, esos son los ignorantes. Entonces Chile hoy día es presa de eso, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo entero. Este es un fenómeno cultural moderno, donde la velocidad a la que se mueve la sociedad ya no admite el pensamiento profundo. Los datos, la información y el conocimiento crecen más rápido que nuestra capacidad de entenderlo y almacenarlo. Por lo tanto, ya no estamos en un mundo donde quisiéramos acumular información, como fue la educación hasta el siglo XX, sino que ahora necesitamos administrar información, que es una cosa distinta, y conocimiento. Y lo estamos empezando a almacenar y administrar fuera del cerebro humano, que es lo que se llama la mente tecnológica colectiva. El ser humano tiene 3 capas del cerebro evolutivas. Tiene una capa reptiliana, automática, instintiva, tiene una capa emocional, que se llama límbica, y tiene una capa consciente, que se llama cortical. Bueno, el cerebro ya no puede almacenar más información. Y el conocimiento y la información se duplica por hora en el mundo. Y el conocimiento, depende de los distintos mentideros que uno pueda leer, se puede estar duplicando cada 2 o 3 años. Entonces nosotros estamos creando una 4ª capa del cerebro, pero ya no dentro del cerebro, y no personal, sino que colectiva, donde estamos poniendo todo ese conocimiento, administrando, donde, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo ahora está teniendo lugar en la 4ª capa del cerebro. Está teniendo lugar en un espacio virtual que nosotros no entendemos muy bien, y sin embargo ahí está y funciona, y va a quedar registrado, y va a quedar acumulado para siempre, que no ocurre con la memoria humana, que se pierden muchos datos. Entonces, el reinado de la ignorancia solo anuncia catástrofes para la humanidad. Sí, ahí tú mencionas un tema que me interesa mucho, porque a nivel de la eficiencia y del impacto que tiene el discurso, que hablemos específicamente del discurso político, nosotros sabemos que el sistema límbico es el que reacciona de manera más rápida, es el que no se detiene, ¿no es cierto? Y que desde la afectividad y desde los impulsos hace de un discurso muy eficiente. Es decir, si yo soy una persona que ha sufrido por amor, por ejemplo, cosas que no son reales, son quimeras, nunca nos ha pasado, ¿no es cierto? Y llega alguien y me dice, es que los hombres son un patriarcado y esto tiene que ver con que como tú eres mujer te destruyen y qué sé yo. Claro, uno lo último que quiere ver en una situación de la que está analizando es en qué medida uno es responsable. Para llegar a ese estado de conciencia del que tú hablabas el otro día, que tú aprecias mucho, o sea, en esta situación, ¿en qué medida yo soy responsable como empresario de lo que pasa en Chile, como político de lo que pasa en Chile, como carabinero de lo que pasa en Chile, como pensante de lo que pasa en Chile, o teórico, o académico, etcétera? Cuando a mí llegan y me acuden a mi herida, fisura emocional, producto de una historia, qué sé yo, trágica, pongámosla así, en tema del amor, es muy fácil que yo a esa persona le encuentre la razón. Porque lo que yo no quiero, y aquí viene lo otro, que no es solamente la ignorancia, sino el autoengaño, lo que yo no quiero es hacerme cargo de que en esa historia yo también soy protagonista. Entonces es mucho más fácil, y esto tiene que ver con el nihilismo y tiene que ver con toda una decadencia, digamos, que se ha ido produciendo en Occidente. También Byung-Chul Han la trabaja mucho desde Nietzsche, yo creo, a pesar de que no lo cita, lo que me da un poco de pena. Pero entonces, esta es una discusión larga que se ha tenido respecto de la derecha y del liberalismo en general, que es que al situarse en los datos, al situarse, digamos, en la corteza cerebral, en la zona más bien que apunta hacia la reflexión, hacia la digestión y el intelecto,
por decirlo en términos más metafóricos, entonces se pierde de la llegada al sistema límbico y por lo tanto no tiene la efectividad que tiene un discurso propio de lo que uno llamaría un líder carismático. Estoy contigo, yo voy a apoyarte, nosotros somos los del pueblo que luchamos. Entonces, toda esa carga emocional, lo que pasa en nuestro sector, no sé qué piensas tú, esta es mi hipótesis, es que en general la derecha se hace mal cargo, la gente de la derecha no se asume como seres emocionales, no asumen su emotividad, no trabajan sus sentimientos y luego al configurar el discurso y tratar de llegar a persuadir a un otro, por carecer de ese sustrato emocional, les cuesta mucho más llegar y ser esos carismáticos que atraen a la gente y entonces integrando emoción y razón logran persuadirlos de un mejor camino político que lo que hace la izquierda, que deja de lado absolutamente la razón y se queda con la emoción y con eso tiene un gran piso político. ¿Qué piensas tú del discurso de la derecha en ese sentido? Bueno, son muchos los temas que tocaste, pero el liberalismo, el espíritu libertario, tiene que ver con generar un espacio entre lo público, entre lo personal y lo colectivo. Y la izquierda no lo hace porque sus teorías son muy malas. Como sus ideas son de muy mala factura y no funcionan, no le queda otra alternativa que ir a lo emocional, porque sus teorías son malas. En cambio, las teorías de la libertad son teorías que en definitiva modelan al ser humano como es, no como nos gustaría que fuera. Y por lo tanto funcionan perfectamente bien. Entonces, en la derecha, nosotros estimamos que lo colectivo debe ser sujeto estrictamente de la razón. No nos podemos poner de acuerdo en lo emocional, porque si a ti te gusta el verde y a mí me gusta el rojo, no hay nada que hacer. En cambio, para discutir cuántos policías vamos a tener, cuántas calles vamos a construir, cómo vamos a ayudar a la pobreza, eso tiene que ser racional, porque es la única manera de contactarnos entre los seres humanos y nosotros reservamos lo subjetivo, lo personal. La derecha por de pronto reconoce la importancia de lo espiritual, cosa que la izquierda no la reconoce. La izquierda se refirió a lo espiritual como el opio de los pueblos, pensando que el racionalismo puro servía para entender todas las cosas de la vida, pero aún así el racionalismo de la izquierda es muy pobre. La teoría económica de la izquierda, que es fundamental en cualquier sociedad, que es la producción de los bienes y servicios públicos y privados, es un tema racional, no subjetivo. En eso la izquierda no sabe cómo se hace. Entonces, alude a lo subjetivo de manera de movilizar los votos y cuando llegan al poder se transforman en dictadores porque sus modelos del ser humano son como ellos les gustaría que fuese el ser humano, no como es el ser humano. Y el ser humano evoluciona muy lentamente. Por lo menos no evoluciona en los años cronológicos de la sociedad contemporánea. Evoluciona a lo largo de los miles de años. Hasta ahora, con la tecnología. La tecnología ha producido algo muy singular en la vida humana, y es que nosotros nos hemos hecho cargo de la evolución. Estamos interviniendo en la evolución, estamos evolucionando mucho más rápido que lo que evoluciona el mundo natural. Y eso nos pone en una condición de arrogancia enorme. Fíjate que en el tema, perdóname por lo disperso, pero en el tema ambiental, donde están los ambientalistas añejos, porque yo fui ambientalista en los años 70, cuando estaba partiendo el tema, y tratamos de entender el medio ambiente y evolucionamos mucho hasta entender que el problema era el futuro sustentable y no el medio ambiente prístino. El medio ambiente prístino ya no tiene vuelta, salvo como reservas de conocimiento e información, pero reservas. Entonces el ser humano se puso al borde de la naturaleza y dijo, yo tengo que cuidar la naturaleza. ¿Quién le dio esa tarea? El ser humano es parte de la naturaleza, es tan natural como la naturaleza, por lo tanto no tiene sentido atribuirse la tarea de cuidar la naturaleza. Y aquí está la teoría de Kenneth Baldwin, que es maravillosa, los años 80, cuando hace la pregunta, ¿qué es lo realmente artificial? ¿El auto es artificial? ¿El computador es artificial? ¿O qué es lo que es lo natural? ¿Los árboles son naturales y el computador artificial? Y dice, no. Porque en esta etapa de la evolución está generando computadores y autos, y esos son tan naturales como generó árboles. Hay que entender el problema de una manera distinta, pero eso ya es para pensantes muy avanzados.
Claro, y nos El podemos, tema, y nos podemos ir ahí en un laberinto importante, porque bueno, desde Hannah Arendt es absolutamente lo opuesto, y la teoría también es muy interesante, desde la perspectiva que el ciclo natural, el ciclo biológico, es aquel que produce, consume, destruye y vuelve a producir por sí mismo. Y si tú dejas un edificio sin cuidado, en 200 años, 100 años prácticamente no queda nada. Por lo tanto, el edificio sería artificial, y lo natural es lo que respondería a un periodo cíclico. Pero a mí lo que me gustaría, porque sabes, volviendo al tema del discurso, Sergio, tú cuando hablas de subjetividad, para mí eso es distinto de emotividad. Si ves la película Corazón Valiente con William Wallace, que es un gran así como protagonista del discurso libertario, por decirlo de alguna manera, en esa película hay altas dosis de emotividad porque hay crueldad, hay injusticia, hay la búsqueda de la libertad, de la liberación de la opresión, de un régimen, digamos, externo, de una monarquía externa, ¿no es cierto?, que se instala sobre la vida de los escoceses y que en definitiva pasa desde el derecho a pernada hasta el derecho a asesinar a quien quiera del señor feudal de turno. Entonces, cuando uno defiende la libertad, o sea, mi pregunta es, en este caso que nosotros vemos que nos están desmantelando absolutamente el país. O sea, a las personas que realmente entendemos algo de lo que pasa, porque cuando vi una persona muy cercana a Sebastián Sichel, y ya vamos a ir a Sichel y a José Antonio, me dice, pero muy cercana, me refiero muy cercana, me dice, ay Vanessa, si con la constituyente no va a pasar nada. Mira, déjate de sembrar el alarma, porque ¿sabes qué? Aquí no va a pasar nada. Olvídate esta cuestión, me dice. Entonces, uno a veces dice, ¿será que, por suerte yo estudié a Hannah Arendt y el mal banal, ¿ajá?, y la gente que no está pensando sobre lo que está viendo y lo que estamos viviendo, y se avanza cada día más, y todas las alertas están prendidas, pero nadie está haciendo algo realmente, viste, no sé si viste la columna de Jorge Schausen el fin de semana en Ex Ante, donde él decía, ¿y qué importa quién es el candidato presidencial y su programa? Acá lo que importa es qué piensa el candidato presidencial respecto a lo que se está promoviendo en la constituyente, que se va a aprobar por mayoría, porque las mayorías la tienen, desde el Estado plurinacional hasta el derecho preferente de los padres de tener los hijos. O sea, ya cuando tienes a un Jorge Schausen que está pensando así, te das cuenta que a uno como que le viene un alivio, porque la gente del sector centro o derecha, mucha está diciendo, estás sembrando alarma. ¿Qué pasa? No somos capaces de ponerle emoción y llegar, por lo tanto, a la gente y decirle, entiende, están destruyendo todas tus libertades individuales y las mías. ¿Qué es esto de que hoy día faltan 9.000 segundas dosis para que te alarguen y uno aplaude, aplauso de foca? Gracias, gobierno. Ahora me puedo acostar a las 12 de la noche y la gente está feliz. Es una cosa impresionante. Entonces, ese estado en el que nosotros nos encontramos, que Hannah Arendt describe muy bien, es distinto en lo que fue la Rusia que se desarmó con su monarquía despótica. En el caso de Alemania, había un estado como de, es verdad que después de una Primera Guerra Mundial muy dura, etcétera, pero la República de Weimar empezó a funcionar en una especie de caos como lo que estamos viendo en Chile. No hacer la analogía es algo muy irresponsable para quienes tienen algún tipo de conocimiento histórico. Y yo me vuelvo a preguntar, una cosa es lo subjetivo, otra cosa es que nosotros intermediamos un espacio entre lo que a mí me gusta, si me gusta verde o amarillo, que es algo subjetivo, y lo que es el bien común que tenemos que racionalizar. Sin embargo, en la transmisión de ese discurso que racionaliza y que finalmente pone en la práctica las medidas que son necesarias para la construcción del bien común. No es que la derecha se está quedando fuera, no es que la derecha tiene un debe, mi hipótesis es que sí, y que es por eso que hoy día la gente no está reaccionando, mucha gente no está reaccionando y cree que aquí no está pasando nada, o es que yo estoy equivocada y en realidad no está pasando nada. mira, a ver, vamos por puntos. La subjetividad y la emocionalidad son dos caras de una misma moneda, porque la emoción es por esencia subjetiva, es incomunicable. Si tú estás experimentando placer, o goce, o pena, no hay ni una manera de que yo pueda entender eso como te está ocurriendo a ti. Yo puedo entender algo a través de probablemente tu lenguaje no verbal, no desde el punto de vista de la razón. Entonces, la subjetividad y la emocionalidad están hay un límite muy tenue entre ellos, pero sí se distinguen de la razón. Y lo que es muy importante, que ahí yo te compro un punto que la derecha no entiende, las ideas son las que han cambiado la historia.
en todo sentido, las ideas religiosas, científicas, tecnológicas. Pero las ideas por sí mismas no producen acción. La acción solo se produce cuando se activa una emoción. Y esa, el que es el viaje de la mente al corazón, se llama simbólicamente en el hacer del trabajo humano, es súper importante. Entonces, es cierto que no nos sirve tener las mejores ideas si no somos capaces de gatillar la emoción que la lleva a la práctica. La primera emoción que tenemos que gatillar es que la gente vaya a votar. Porque racionalmente creemos que hay que votar y no tenemos la emoción. Es como el amor. Una persona puede escribir libros y libros y libros del amor, pero no va a pololear o no va a tener un amor hasta que no haga la acción de ir a buscarlo. Y ahí va a entender cosas que las ideas no pueden entender. Entonces, la derecha tiene una paradoja. La derecha, el liberalismo, tiene una estructura ontológica o metafísica de corte estrictamente idealista. Nosotros creemos en el poder de las ideas. En cambio, la izquierda tiene una metafísica o una ontología estrictamente material. Ellos creen que hay una historia predeterminada y que el juego de la historia es entre dos clases que se pelean, que hay una superestructura y infraestructura, y eso es así. Y lo curioso es que nosotros, teniendo un anclaje profundo, idealista, no invertimos en la idea. No hay centros de pensamiento liberal de verdad en Chile, no los hay. Yo te diría que el mejor que hubo hasta hace poco era el de tu hermano, de la Fundación para el Progreso, donde tenía gente pensante de verdad, doctores. Libertad de Desarrollo, que es un lugar extraordinario, que yo lo celebro, no es un centro pensante, es un centro de asesoría legislativa, no es un centro de investigación profundo de las ideas, por su formación. En cambio, la izquierda, que no cree en las ideas, porque cree que ya están todas listas, están definidas, invierte cantidades enormes, que tienen miles de centros de estudio por todos lados. Agrupan 4 personas y se ponen a pensar, y por lo tanto publican, escriben, hacen cosas que nosotros no hacemos, y es para mí una paradoja que la derecha no invierta en las ideas, y particularmente me refiero a los empresarios, que son los que tienen los recursos. Del Estado yo no espero nada. Al contrario, lo que yo espero es que facilite la idea de la izquierda siempre, porque son más emocionales. Pero los empresarios que deberían preocuparse de fundamentar y expandir y explicar por qué las ideas de la libertad del ser humano son más poderosas que las ideas del ser humano como esclavo, y no lo hacen. Son tremendamente mezquinos. Y financian un poquito, por ejemplo, el centro, el CEP. El CEP es un lugar que tiene mucha fama, que el CEP se define como una caja de resonancia que hace actividades de directores, pero no tiene 10 doctoriones, porque no tiene el financiamiento apropiado para poder tener gente que desarrolle la teoría de las ideas. Y las ideas son las que han cambiado el mundo y la historia. También, por supuesto, las revoluciones, pero las revoluciones son ideas que se han hecho de emociones y por lo tanto se transforman en comportamiento animal. El comportamiento masivo es un comportamiento animal, el comportamiento humano de la conciencia es un comportamiento individual. Y el ser humano es previo al Estado. Por lo tanto, no existe Estado sin ser humano. En cambio, existe ser humano sin Estado. Esa sola premisa, si logística, deductiva, lógica, básica, debiera entender que la primacía está en el ser humano y no en el Estado. Sin embargo, la gente de la derecha la obvia y no la trabaja, o se dedica solamente a la parte económica. La parte económica, sin duda, es la madre de todas las batallas, porque el ser humano siempre busca bienestar, de distintas formas. Y lo que produce el bienestar es la economía. Y la economía debe funcionar bien. Es como la madre de todas las batallas. Sin economía no hay nada que repartir, no hay nada que sobrevivir. Y por lo tanto, la derecha en general se queda en la economía. Pero el aspecto racional del ser humano, que es lo que mira la economía y la escasez,
es muy limitado, el ser humano es mucho más grande que eso. No es solamente lo racional. Esta es una discusión que tuvimos tú y yo hace poco. Lo que yo estoy diciendo es que la filosofía, que es el camino racional a los grandes misterios, que se opone al camino espiritual, a los grandes misterios, que es otro camino, son atributos del ser humano que el ser humano no los puede evitar. Mira lo fuerte de eso. Nosotros no podemos evitar enfrentarnos a las grandes preguntas y nos ocurre una u otra vez en la vida, más tarde o más temprano. Y frente a eso, las respuestas propiamente racionales se quedan cortas. Entonces, claro, la derecha cree que los resultados por sí mismos son suficientes. Y yo creo que debieran ser suficientes. Pero ahí hay un aspecto que es comunicacional. En el mundo contemporáneo, la comunicación tiene un rol mucho más importante que lo que tenía hace 100 años atrás, porque la comunicación se heterogenizó, se perdió el control de los pares. Hoy día, por ejemplo, yo que soy viejo, hace 40 años atrás, publicar un libro era muy difícil, pero muy difícil, muy caro y muy difícil, y había que pasar por muchos comités editoriales y tener amigos. Hoy día todos publican libros. ¿Saben cuántos libros se publican al año, títulos nuevos? 3 millones de volúmenes nuevos se publican al año. Entonces, tampoco podemos seguir pensando en la educación como la pensábamos hace 50 años. No, en eso estoy de acuerdo, pero mira, dentro de las cosas que has dicho, yo creo que en torno a la pregunta por la madre de todas las batallas, que es la económica, yo estoy de acuerdo. El problema de una racionalidad que escinde realidades para poderlas estudiar y después no las vuelve a integrar. Es lo que yo veo que es lo que de fondo está horadando siempre la posibilidad de éxito de las ideas de la libertad. ¿Por qué? Fíjate que Hume decía que la pasión mueve la razón. O sea, para Adam Smith hay una forma de empatía voluntaria que es racional y otra que es espontánea, que es que si tú ves que a alguien le van a pegar, tú sientes inmediatamente, por lo tanto las emociones sí se podrían transmitir. Y de hecho ahí es donde tú entras, como decías precisamente, en estas cosas masivas, en que en definitiva ya no es el individuo, sino que es un colectivo, ya no estamos, porque cada individuo piensa por sí mismo. ¿Es inevitable o no es inevitable pensar? Bueno, ahí Hannah Arendt tiene una tesis distinta de ti. Ella dice que hay una facultad que tenemos todos que está en potencia y que no se activa, simplemente no se activa porque la vida te va comiendo tan rápidamente que rara vez te haces esas preguntas, o rara vez, porque ahí también está el tema de que nosotros, los liberales, al hacernos cargo del ser humano como es, estamos siempre observando la realidad para pensar lo que pensamos. No lo pensamos ex nihilo en una cajita refundacional como la que hoy día caracteriza la Convención Constituyente. Entonces, a mí lo que me parece de esta racionalidad que desintegra es que, sí, la economía puede ser la madre de todas las batallas, pero hay que haber sido, digamos, gestor de una racionalidad divisoria para no entender que la economía no existe donde no hay Estado de Derecho, no existe donde no se asegura el derecho a la propiedad, no existe posibilidad de progreso sin Estado de Derecho. Y la pregunta entonces, bueno, ¿y de dónde sale ese Estado de Derecho? Y la respuesta es, bueno, de lo que la gente siente en el momento en que está legislando, siente, percibe, piensa, razona, está bien o está mal, es justo o injusto. Escindir el derecho de la moral es absurdo. Bueno, ¿y de dónde viene la moral? De las creencias y de los hábitos. ¿Y en qué medida, qué creencias y qué hábitos favorecen entonces en definitiva un Estado de Derecho que se funda legítimamente en criterios de justicia racionales que sirven a una economía fuerte que distribuye progreso para todos los que participan en ella, o en qué medida no? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona de izquierda? Es súper inteligente porque desde la emocionalidad va directamente a la moral. Te ataca directamente a la moral. Por eso el victimismo, que hoy día está a la base de esta refundación del fascismo nazi en el siglo XXI, porque eso es lo que estamos viendo, esto es nazi, esto de estar diciendo, este grupo es de amigos, este es de enemigos, estos son los pueblos originarios, este es el Winca, estos son los explotadores, estos son los que participaron de no sé qué, y estar dividiendo la sociedad, estos son los hombres, son las mujeres, dividiendo la sociedad en puros grupos de amigos y enemigos, es la teoría schmittiana para avanzar el fascismo, el totalitarismo tipo nazi, digamos. Eso es lo que están haciendo. Entonces, cuando uno ve esas divisiones, se da cuenta que el problema de la educación, y en esto Aristóteles tenía mucho que decir,
Es que nosotros, claro que podemos separar un objeto de otro, establecer categorías, estudiar su, digamos Aristóteles, su esencia, y después verlo en su pero tenemos que volver al contexto completo en el que se encuentra el objeto que estamos estudiando. Y yo creo que ahí es donde incluso racionalmente, a la persona que piensa las ideas de la libertad, le falta el fundamento que es el motor de esas ideas, que es la moral, y la moral al final, si tú, yo lo he estudiado bastante, cuál es finalmente el origen de lo que tú puedes considerar bueno o malo, esa conversación también tú la tuvimos un poco, ¿no es cierto? Pero es una sensación inexplicable, los primeros principios en Aristóteles no puedes explicarlos racionalmente. Entonces, si uno, con Gramsci es más fácil porque te vas al sentido común. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos es que hay esa convicción de que la generación de una economía, de una empresa, de trabajo, es todo bueno y yo la comparto, pero falta estar en el entender que eso no funciona ex nihilo, eso funciona en un contexto, un Estado de Derecho para el cual hay que favorecer las ideas de la libertad, y eso es lo que el empresario no hace. Mira, yo tengo una pequeña discrepancia, y la economía es una expresión del ser humano. Es una manera de comportarse el ser humano con respecto a la producción de bienes y servicios, y por lo tanto siempre hay economía y siempre emerge. Lo que pasa es que la economía libre emerge de mejor manera que la economía no libre. Entonces, el ser humano siempre va a intercambiar, siempre se va a especializar porque es más eficiente. Es más eficiente que unos hagan zapatos y otros cosechen la tierra y cambien zapatos por tierra. Eso se va a producir de manera espontánea. No necesita ser programado. Por eso que la izquierda se equivoca tanto. La izquierda cree que puede controlar un precio y que la economía va a funcionar con un precio controlado, y no va a funcionar. Y no va a funcionar no porque, o sea, va a funcionar primero porque ellos son tontos y no entienden nada, pero va a funcionar porque el ser humano se comporta como ser humano. Nosotros somos lo que somos y no lo que quisiéramos que fuéramos. Y ellos, yendo a tu tema de la moral, ellos tienen una autopercepción de superioridad moral que nadie se las ha conferido. Las personas que creen tener superioridad moral son normalmente las personas menos calificadas para eso, porque son muy ignorantes, pensar que uno tiene superioridad moral. Ahora, con respecto a cómo se organiza la sociedad, aquí se produjo un cambio en a final del siglo XX, a partir del siglo XXI, que es muy trascendente, que es el cambio de la estructura lógica de la validación de hipótesis. Nosotros tenemos una tradición aristoteliana que va desde el -3 hasta el siglo XVII, más o menos, que es un método lógico deductivo. La deducción aristotélica, el silogismo, que está muy anclado en las corrientes espirituales, es la manera de definir si una hipótesis es verdad o mentira. Se deduce a partir de premisas fundamentales. Entonces, obviamente, si las premisas fundamentales son erróneas, todo lo que uno deduce está equivocado, que es el drama que han tenido todos los movimientos religiosos. A partir del siglo XVII, Descartes levanta la pregunta, exactamente esta que yo estoy haciendo, dice, pero si los supuestos son equivocados, todo lo que se deduce es equivocado. Por lo tanto, tenemos que validar la calidad del supuesto, y eso es lo que se llama la consistencia. La lógica aristotélica es coherente con los principios básicos. Descartes dice, no, tenemos que demostrar que además es consistente con los hechos, con la realidad. Y ahí aparece el método científico, pero a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, la educación y la lógica se pone analítica. Que decías tú, nos vamos dividiendo los problemas pensando que los vamos a entender por pedazos y pues nunca los volvemos a armar y perdimos la sinergia que hace la realidad. Pero a final del siglo XX, con el mundo digital, está apareciendo, y esto yo lo he estudiado en los libros de matemáticas, no es un tema de sociología, está apareciendo una nueva lógica que es la lógica del consenso, porque la sociedad se está datificando. En el mundo digital, el dato es el átomo. El átomo del mundo digital es el dato. Y por lo tanto, en el mundo físico, en esta validación de las hipótesis, tú obviamente no puedes, cuando tú dices todos los perros ladran, tú no puedes ir a verificar que todos, uno por uno, todos los perros del mundo ladren, y por lo tanto tú haces una cosa matemática estadística, que hace el método de inducción. Entonces, si este perro ladra, este otro ladra, yo voy a probar si n+1, por lo tanto yo creo con un 90% de probabilidad que todos los perros ladran. Entonces la verdad pasó a ser probabilística, a ser determinista probabilística, y ahora está pasando a ser de consenso, y eso es lo grave.
Entonces, eso es comunicacional. Entonces, si la sociedad dice que el lucro es malo y todos creen que el lucro es malo para esa sociedad particular, independientemente de los hechos, independientemente de los supuestos, independientemente de la consistencia. Entonces, nosotros estamos entrando a una batalla comunicacional que va a ser muy corta, porque como se está datificando la sociedad, ocurre que, por ejemplo, veamos una muestra estadística. La encuesta CADEM le pregunta a 700 personas, de las cuales le contestan 500. Y con 500 personas, la encuesta dice que el país piensa así, 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 así. Eso puede ser, técnicamente se podría, si la muestra fuera buena, en fin. Pero, ¿cómo puedes comparar una encuesta la del CEP, que mejor encuesta tiene 2.500 observaciones para una población de 20 millones de personas? Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una muestra de 5 millones de observaciones? Ya no es probabilístico, es verdad, es lo que es. Y por lo tanto, si tú eso lo manipulas comunicacionalmente y lo transformas en comunicación, entonces la verdad pasa a ser consensuada. Y es verdad lo que la gente cree que es verdad. Y ahí la derecha no sabe qué hacer. Ahí es donde la izquierda es brillante, es realmente brillante. Y va estableciendo estos parámetros. Por ejemplo, la educación, voy a ver una cosa de lógica pura. A nosotros, voy a tocar dos temas que son centrales en la sociedad, salud y educación. Lo que nos interesa, el objetivo, es que los niños aprendan lo que tienen que aprender. Y en salud nos interesa que la gente se sane o no se enferme de las cosas. Ese es el objetivo. Otra cosa son los medios. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Pone los medios al mismo nivel que los objetivos. Entonces, cuando hacen su eslogan, dicen educación pública, gratuita y de calidad. Y debería ser al revés. La calidad y lo público no son del mismo nivel. Lo público o privado es instrumental, es un medio. Y por lo tanto, al servicio de la calidad, me interesa el mejor medio. Si yo digo que tiene que ser pública, porque sí o sí, nunca voy a tener calidad. Porque he puesto los medios al mismo nivel del fin. Entonces parten con lo público, después vienen con lo gratuito, nunca llegan a la calidad. Lo mismo pasa con la salud. ¿Qué me importa a mí si la salud privada o pública? Si lo que me interesa es que se mejore la gente. Entonces, estas ideas que son fundamentales, la derecha no las sabe explicar bien. Y cae en la trampa demagógica de la izquierda, porque la izquierda mete la idea, el lucro es malo, ¿cómo va a lucrar con la educación? Entonces tú le explicas racionalmente, le dices, pero a ver, mire, este es el ejercicio. Educar a un niño en el privado me cuesta 100, y en el público me cuesta los mismos 100. Pero el resultado del privado es 10 veces mejor que el público, y además se gana 20. ¿Qué le importa? No, pero ¿cómo va a ganar 20? Pero si le está dando por los mismos 100, le está dando mucho mejor educación, medida como la quiera medir, el CIMSS, la PSU, lo que quiera. No, pero ¿cómo va a ganar plata? Pero si está prestando un servicio que es darle mejor educación. No, es que no se puede por doctrina, y ahí entra el nazismo. Y yo sostengo, y lo he publicado, que el nazismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda. Son dos formas de fascismo que no se distinguen ninguna de la otra. Y nosotros lo vemos hoy día en la izquierda chilena castrochavista, son nazis. Son igual que los nazis, con otras premisas, obviamente. Con otro concepto del ser humano, pero es lo mismo. Y nosotros no tenemos la capacidad. Y tampoco hemos entendido, por ejemplo, el manejo de los medios de comunicación en Chile por parte de la derecha es lamentable. O sea, nosotros tenemos empresarios que se han comprado medios de comunicación, pero se han comprado medios de comunicación como un seguro personal para que no los ataquen. Y por lo tanto, efectivamente no los atacan, pero esos medios son usados por aquellos que, en definitiva, culturalmente los están atacando y los van a matar. Es como tú hiciste la frase una vez, los van a colgar con las sogas que ellos producen. Claro, ahí hay en el manifiesto de Marx describe justamente que el empresario, o sea, la democracia en sí, la democracia burguesa que se teje en torno a este empresario, lo que hace es ir fagocitando a todos los elementos que van surgiendo como antisistémicos. Entonces, por ejemplo, me ha tocado hablar una vez con un empresario peruano respecto de Ollanta Humala, y me decía, no te preocupes, si ya lo aburguesamos,
ya le gustan los buenos restaurantes, le gustan los zapatos finos y andar con buen reloj, así que ya no es una amenaza. Yo creo que el empresario tiene, y esta sí funciona la clase empresaria, porque no tiene mucho color, lo que le interesa justamente es dar la gran batalla de generar ingresos, y al mismo tiempo con eso se beneficia toda la sociedad. Donde no hay empresario, la vida es triste, fría y cruel, digamos, ¿no? Y se pasa hambre. Así es que yo no los tengo ni por héroes ni por nada, sino que simplemente analizando la forma en que ellos actúan, que Marx era un buen observador, yo creo, o un buen plagiador, porque igual plagió gran parte de las cosas que escribió, entonces uno no sabe si lo pensó él o no. Él decía que el empresario suele tener esa actitud de que ya, si hay alguien que es antisistema, mira, más o menos que lo meto en el sistema bien situado, le hago harto a ñuñú y cariñito, ¿no es cierto? Y con eso ya lo tengo a mi favor. Y hasta un cierto punto, fíjate que Bertolt Brecht se hace cargo de eso también, y tiene una poesía donde le dice a esos buenos empresarios, tan buenos amigos de la izquierda, pero tan buenas personas, que también van a recibir un gran bien de vuelta, porque los van a matar con un buen arma, les van a disparar una buena bala, los van a enterrar en buena tierra, y todo esto va a ser con buena intención. Y Bertolt Brecht le responde a estos tipos. Y yo creo que lo que ha pasado en Chile es que durante mucho tiempo, porque te acordarás tú, mejor de lo que me puedo acordar yo me acuerdo mientras estudiaba mi magíster, que todo el tiempo se hablaba del nefasto vínculo entre el poder empresarial y cierto poder empresarial y ciertos sectores políticos. Incluso me acuerdo que David Gallagher, para la primera postulación de Sebastián Piñera a la presidencia, hizo una columna en el Mercurio, donde dijo: lo bueno si sale Sebastián Piñera es que vamos a poder destruir, desanclar este nefasto vínculo entre el poder político y el poder económico. Yo creo que ese vínculo se dio en parte porque parte del empresariado entiende que es la manera de resolver los problemas. Ya, yo te integro, tú ahora te va a ir bien, lo vas a pasar bien, déjate gritar, listo, estamos, sigamos, next. Y entiendo, no lo estoy juzgando, estoy haciendo una mera descripción. El punto es que hay un momento en la historia, y yo creo que en eso estamos en Chile, no sé qué piensas tú, en que ya no es posible hacer eso, en que ya las fuerzas revolucionarias, ese espíritu emocional instintivo de la destrucción, ha permeado a través del adoctrinamiento en las escuelas, a través de los medios de comunicación y esta política del consenso que, como tú muy bien dices, la izquierda maneja con una hermenéutica que es maravillosa y la derecha mira estupefacta. Hay un momento en que ya no puede seguir integrando al sistema, digámoslo en términos de Marx, de la democracia burguesa, a los antisistemas, porque ya son muchos. Y están dentro del mismo aparato estatal, que es lo que pasa hoy día con el Poder Judicial, parte importante, uno nunca tiene que generalizar, pero partes del Poder Judicial están en eso. Entonces, yo creo que el empresario hoy día se ha equivocado en que no sabe leer los nuevos tiempos. Como decía Marx, creo que él lo decía, el mundo material va mucho más rápido que la conciencia. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, y los apoyos que ellos están dando ahora a ciertos sectores políticos con la esperanza de que esto todavía se pueda mantener dentro de un cauce institucional y nuestro Chile no se convierta en lo que nos están augurando muchos constituyentes, la gran mayoría, en contra de la inversión extranjera, a favor de la expropiación, de estos puntos que leí acá, del desmantelamiento absoluto del Estado y con ello del Estado de Derecho. Mira, aquí hay, en mi opinión, un dilema clásico, permanente, antiguo, que es propio de la sociedad de la carroña, que es el dilema entre los principios y las conveniencias. Nosotros los seres humanos somos imperfectos y por lo tanto nos equivocamos siempre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo nos equivocamos menos? No cómo no nos equivocamos. No existe la sociedad sin error. No existen las políticas públicas perfectas. No existe el aparato estatal perfecto. No existe el empresario perfecto. Nadie es perfecto. La vieja doctrina dice que cuando tenemos que optar entre los principios y las conveniencias, es siempre conveniente optar por los principios, porque no es que no nos vayamos a equivocar, nos vamos a equivocar menos. Y lo que tenemos hoy día en Chile es una falta de principios absoluta, y por lo tanto error tras error. Todos están en la conveniencia. No, pero es que nos conviene esto, no, pero es que votemos por el mal menor, no, pero es como te decía, no, es que si no va a pasar nada, la constituyente, ya, pero aguantémosle un rato a la constituyente. Todo es la conveniencia y el carroñeo.
el ajuste de corto plazo, y nadie opera por principio. Y por lo tanto los errores son muchos más. Los errores son muchísimos más. El primer gobierno de la señora Bachelet fue horrendo. Y cuando venía la elección del segundo gobierno, decía, sí, bueno, pero tan malo no fue. Así que ya, así, ¿qué podría pasar? Bueno, fue peor el segundo gobierno. Fue mucho peor. La decadencia chilena empezó con el primer gobierno de la señora Bachelet. La constituyente es una constituyente ilegítima, nacida de la violencia. No es representativa porque el voto no fue igual. Cambiaron las reglas todo el tiempo. El que crea que la constituyente es irrelevante se equivoca profundamente, porque la constituyente está asociada a la violencia y van a recurrir a la violencia hasta que pasen su tema. Si la constituyente es hija de la violencia, lo que nace con la violencia ya no se puede deshacer nunca más de la violencia. Y hoy día lo que está ocurriendo dentro de la constituyente es un fascismo desenfrenado, donde están estas listas de quién opina, le van a quitar el derecho a voz, y lo primero que hicieron fue una entidad de censura ética. ¿Quiénes son ellos para censurar éticamente a nadie? Y sin embargo, lo primero que hicieron, no han hecho reglamento, no han hecho ni una cosa, pero sí instalaron el Politburó. El Politburó para sancionar a los que no opinen como ellos, y por supuesto no está basada en ningún principio. Entonces, ese tema de los principios y las competencias es el drama chileno y es el drama de las sociedades que tienen mala educación de poca calidad, porque la izquierda no cree en la educación, la izquierda cree en el endoctrinamiento. La izquierda quiere controlar la educación para adoctrinar, no para educar, no para enseñar a pensar, sino que para pensar de una cierta manera. Y eso es la antítesis de la educación. Y eso lo vemos todo el tiempo. Ahora le van a quitar, ya legislaron, le van a quitar los municipios, le van a quitar las escuelas a los municipios. Cuando lo que tendrían que hacer es justo al revés, fortalecer los municipios. Entonces siempre está el argumento que parece lógico y parece inteligente, es que los municipios no tienen capacidad para mirar el tema de la educación. Entonces lo que hay que hacer es que quitarle la educación. No, al contrario, hay que darle la capacidad, hay que darle más recursos para que tengan directores y gente especialista que pueda manejar la educación descentralizada, de manera que la educación en Coyhaique sea distinta y apropiada a Coyhaique y no apropiada a Arica. No creen en la diversidad. En cambio, nosotros creemos en la diversidad. Nosotros creemos que la diversidad es la esencia de la sociedad porque el individuo es diverso. Nosotros no solo somos diversos entre nosotros, somos diversos internamente. Cualquiera que estudie psicología sabe que tenemos personajes distintos y tenemos subconscientes y tenemos arquetipos y tenemos cosas rarísimas. Somos de una complejidad enorme y por lo tanto tratar de estandarizar al ser humano es una pelea que solo se logra con la esclavitud. Y eso nos lleva a la lección de ahora. Principio o conveniencia. Y yo creo que hay que ir siempre por el lado de los principios. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y obviamente que aquí hay una anomia moral absoluta que se produce cuando el instinto pispa que se va a derrumbar todo. Esto porque viene la situación del hombre, cuando el hombre es un lobo para el hombre, viene la escasez, viene ese estado de melancolía en que tú no sabes si mañana vas a poder sobrevivir o no, porque te van a estar disparando los narcos, porque vas a tener al narcoterrorismo sureño ya avanzando cada vez más, porque ya tribunales con jueces, algunos jueces prevaricando abiertamente que da lo mismo. Acá todo el mundo llega un momento en que le está dando lo mismo, pero al mismo tiempo están dándose cuenta que vamos hacia por lo menos una crisis importante que por ahora, y esto tú lo sabes mejor que yo, no se ha notado por la salvaje inyección de liquidez que ha vivido nuestra economía, porque los chilenos sí reaccionan cuando no hay nada en el refrigerador, como lo hace mucha gente. Ahora, a mí lo que te quería contar, a propósito de lo que hablábamos del mensaje comunicacional de la izquierda, la hermenéutica y cómo esta gente avanza, las sociedades de consenso. Fíjate que tengo una noticia que fue publicada, ahora se me va, en CIPER, donde se describe un pacto que hay entre la alta esfera de la constituyente, la presidencia, etcétera, y la Universidad Católica, donde un grupo de académicos se dedica a hacer el estudio en redes de cómo hay gente que tiene manifestaciones
tras las cuales se nota que hay un odio racial y hay una xenofobia, etcétera, en contra de quienes dirigen hoy día la constituyente. Entonces, ellos ya tienen avanzado, imagínate lo rápido que van, con la Universidad Católica, ni más ni menos, con hay un grupo de intelectuales que son pro todo este proceso, claramente, en todas las universidades los hay, ellos ya tienen avanzado un estudio, ya lo hicieron, y cuentan que hay 8.000 cuentas en Twitter donde se ve claramente gente manifestándose más o menos que criminales del odio y de la xenofobia, etcétera, en contra del constituyente. O sea, quizás incluso podría caber esta entrevista, porque nosotros estamos haciendo una crítica a la constituyente, podría caber esta entrevista dentro de ese rango, y si el día de mañana se establece un totalitarismo, nos podría costar el pellejo, una cosa así. La gente cree que uno exagera cuando uno hace este tipo de ejemplos, pero no es exagerado. Hay que estudiar la historia para saber que cuando se instala un totalitarismo, se llega a estos extremos. Yo siempre invito a leer Archipiélago Gulag, digamos, a los orígenes del totalitarismo, la historia de Camboya, y ahí uno ve que uno por saber inglés lo pasaban por la guillotina porque no podías igualar. Si el problema es cuando te dicen que no se puede lucrar con la educación, es porque lo que ellos tienen a la base de todo su eje moral es lo que se dice igualación, pero no es igualación, es homogenización. Es la creación de un nuevo hombre que, como no tiene talento, no tiene instinto de autoperfeccionamiento, no despliega un aporte al mundo común, luego no puede pensar la idea de la propiedad privada. Esa idea desaparece en quien no tiene cómo justificarla desde la experiencia física y psíquica en todos los ambientes. Y eso es lo que ellos están buscando, o sea, desde Rousseau. Rousseau, en El origen de la desigualdad de los hombres, llega a esa conclusión. Es el instinto de autoperfeccionamiento. De ahí al desarrollo de los talentos, de ahí a la diferencia de propiedad, la legitimación de la idea de propiedad, lo que hace las diferencias. O sea, no se trata, como dice Marx, de destruir la propiedad, sino que destruir los orígenes psíquicos de la idea de propiedad privada, y con eso igualar a tabula rasa. Por eso es que necesitan un adoctrinamiento y no una educación, porque la educación, que en la medida en que genera libertades, promueve a ese individuo que es capaz de... Y ahí es donde también te quería hacer una pregunta, ahora criticándonos a nosotros. El Homo economicus, que yo sé que es una figura que es casi retórica para explicar ciertos modos de comportamiento dentro del mercado, pero que en algunos sectores liberales pasó justamente a negar la complejidad del ser humano, a negar que somos instintos, que somos inconscientes, que somos conscientes, que somos emociones, que somos pasiones, etc. Ese Homo economicus que se ha instalado muy fuertemente en algún momento y que sirvió para la crítica al liberalismo chileno y latinoamericano esencialmente, ¿no sigue acaso siendo uno de los impedimentos más importantes para avanzar un pensamiento sobre lo que somos, nuestras propuestas, el modo de comunicarlos desde la derecha, y que nos derrota frente a la batalla que nos da gente instruida en Gramsci, en Lacan, en Freud, etc.? ¿Cómo ves tú eso? El homo, a ver, el problema es que en la historia, en la larga historia de la civilización, digamos 10.000 años, 20.000 años, no sé, la condición fundamental del ser humano siempre fue de pobreza, con pequeños, gente que era rica o que mandaba, pero el 95% de la población de toda la historia ha sido siempre pobre. Por lo tanto, las condiciones de pobreza exigen el homo economicus, porque es la manera en que nos manejamos con los bienes y los servicios básicos. Nosotros queremos salir de la pobreza, todo el mundo quiere vivir mejor. La riqueza es un fenómeno de los últimos 100 años. Mira lo que pasó en Chile, la riqueza en Chile es un fenómeno de los últimos 50 años. Chile de repente de ser un país muy pobre, yo soy viejo, yo me acuerdo de los niños a pata pelada, yo me acuerdo que en Chile todavía se usa, pero cambió de sentido, se hablaba del roto, pero se hablaba del roto porque una persona que estaba físicamente rota, la ropa rota, rajada, y por lo tanto era distinguible a simple vista. Hoy día, con la riqueza y con el mercado, tú tienes zapatillas de $3 que se ven igual, exactamente igual que las zapatillas de $200. Tú ya no ves gente mal vestida.
no ves gente, hoy día tú puedes subirte a una micro, pagar 500, 600 pesos y recorrer decenas de kilómetros. Es un portento de la tecnología y de los mercados. Entonces, las condiciones de pobreza han cambiado. De hecho, la sociedad vota mucho, hace mucho, y por lo tanto, ahora más que nunca es necesario esas otras dimensiones del ser humano, porque ya no tenemos esas condiciones de pobreza. Y de hecho, Chile, los niños que nacieron en Chile en los 80 y los 90, son niños que nacieron con un bienestar que sus padres no conocieron. Y por lo tanto, asumieron que era una sociedad que era cosa de girar, de la cuenta corriente. Y hasta el día de hoy, la izquierda sigue diciendo que Chile es un país rico y que el gobierno tiene que seguir gastando plata en cosas que son absolutamente irrelevantes e innecesarias, hipotecando el futuro y endeudarse si es necesario, porque no conocen la sensación de pobreza, no saben lo que era la sociedad de los años 60 con el país endeudado. Hoy día, Chile ya está igual o más endeudado que el año 60 del siglo pasado, en términos reales, no en términos nominales. Y eso es muy difícil explicarlo. Y eso hace que vamos a volver a necesitar un pensamiento económico muy estricto si queremos salir de la condición en que nos hemos puesto después de esta farra que nos hemos pegado estos 2 años, porque ha sido un jolgorio, ha sido una cosa increíble, hace como tirar la casa por la ventana, como que a gastar, el mundo se va a acabar, no entendiendo que Chile es más pobre. O sea, la pandemia, por un lado, y el golpe de Estado que no fue exitoso hasta ahora, bajaron la riqueza de Chile en un 30%. Chile es un 30% más pobre hoy día que hace 2 años. Pretender que con la plata del Estado vamos a olvidarnos de eso y que vamos a entregarle IFE y beneficios y que la gente va a seguir igual que el 19, antes del 19, y no asumir la pobreza, es un error de magnitudes inconmensurables. Error que están cometiendo 6 de los 7 candidatos que están hoy día en la campaña presidencial, que no se están atreviendo a decir que lo que viene es muy difícil. Están tratando de decir que ellos tienen una varita mágica, que van a resolver el problema, que la gente va a seguir siendo tan feliz y tan rica como éramos el 19 y va a seguir progresando. Y eso no es verdad. Vamos a tener que hacer frente a una deuda que no podemos pagar. Y no podemos pagar porque el ingreso cayó. Que eso es lo que hay que entender. La deuda absoluta no es relevante. Lo que es relevante es la deuda en comparación al ingreso, como tu tarjeta de crédito. Si tú estás con un ingreso de 2 millones de pesos y tienes una deuda en la tarjeta de crédito de 2 millones de pesos, no pasa nada. Pero si te queda cupo de 2 millones de tu tarjeta de crédito y tu ingreso bajó de 2 millones a 100.000, esos 2 millones ya no los puedes pagar. Pero puedes seguir gastando porque la tarjeta no lo puede evitar. Pero cuando tengas esa deuda no la vas a poder pagar por un ingreso de 100.000 y vas a colapsar. Esas cosas Chile no las entiende. La derecha no es capaz de explicarlas y la izquierda las niega. La izquierda dice que es mentira con esta lógica del consenso y establecen estas verdades oficiales de que Chile tiene plata, de que Chile es rico, de que quitándole plata a los ricos se resuelve el problema de los pobres, cosa que no es verdad. Esto, alguien hacía el ejercicio, creo que tú misma. Las personas no son más feas porque Brad Pitt sea buen mozo. No es culpa de Brad Pitt que las personas sean feas. Es otro el tema. Y sin embargo aquí siguen diciendo que la pobreza es producto de la riqueza. Y eso no es verdad. Porque lo que interesa al final, a mí la desigualdad no me molesta. A mí lo que me molesta es que unos progresen y otros no. Si todos progresan, que unos progresen más que otros es parte de la naturaleza humana. No es parte de la maldad. Pero si tú miras hoy día en Chile, el 95% de los chilenos, voy a hablar hasta el año 19 porque hoy día es otra cosa, hasta el año 19, el 95% de los chilenos vivían mejor que sus padres, progresaron en relación a sus padres, a su punto de partida. Es obvio, pero a mí no me interesa hacer Luxich, y probablemente a ti tampoco. Y no me molesta que exista Luxich, para nada. Al contrario, él va empujando un bote y va mostrando cosas que tiene el lead. Me parece muy bien que existan. Pero querer que todos sean Luxich es imposible. Querer que todos sean futbolistas profesionales es imposible. Cada uno tiene una misión en la vida y ahí vamos a lo que tú decías con mucha precisión.
La izquierda cree que el ser humano nace tabula rasa. Y no nacemos tabula rasa. Ahora, ese es un principio espiritual. Pero no nacemos tabula rasa. Y cualquier psicólogo de cualquier tendencia te va a decir que no nacemos tabula rasa. Que no somos un libro en blanco en el cual podemos escribir la historia de cada cual como se nos ocurra. Y por eso la izquierda fracasa y fracasa y fracasa. Y de alguna manera las iglesias también fracasaron, porque las iglesias son las que salieron a cambiar el ser humano. Y llevan 5.000 años una, 3.000 años otra, 5.000 años allá, y no han cambiado el ser humano. Ahora, es cierto que la sociedad funciona mejor cuando hay valores sanos y hay unas definiciones básicas del bien y el mal. O sea, no robarle al prójimo como una cosa elemental, no matar al prójimo como elemental, no desear la mujer del prójimo como básico. Si solo se observaran los 10 mandamientos, la sociedad andaría mucho mejor. No copiar, todas las formas de convivencia con el prójimo, básicas de valores, son fundamentales. Entonces se ha olvidado. No solo se ha olvidado, se ha denostado por este hombre nuevo, revolucionario, que hace lo que quiere, como quiere. Fíjate que tenemos la locura de creer que un muchacho que pasó del centro alumno a la Cámara de Diputados, que ni siquiera fue capaz de terminar su título, no fue capaz, no le dio, fracasó 2 veces en el examen de grado, ese puede dirigir los destinos del país. O sea, ¿en qué mundo vive un personaje que cree que puede? En un hedonismo y en un narcisismo desenfrenado. A ti te han ofrecido muchas cosas, a mí también. A mí me ofrecieron ser convencional, ser parlamentario. Yo creo que no tengo las habilidades, no las puedo. Porque ya soy viejo, tengo un mínimo de autoconciencia. Pero esto no tienen ni una. Personas que pasaron de la plata que le pasaba al papá a ganar 10 millones de pesos. Es un desencaje de la realidad que te hace ver la realidad de manera muy distorsionada y por lo tanto proponer cosas que son absurdas. Y eso está pasando en Chile hoy día. Se demolieron las instituciones. La presidencia de la República fue siempre una entidad muy, muy valorada y respetada. Y sin embargo empezaron a aparecer presidentes acá que llegaban, como llegó Frei. ¿Qué méritos tenía Frei para ser presidente? Frei hijo. Erwin yo le doy mérito. Frei no le doy ninguno. A Lago le doy mérito. A Bachelet no le doy ningún mérito. ¿De dónde pueden pensar que la señora Bachelet podía hacer una buena presidencia? Si no tiene nada que mostrar en su vida. Nada que mostrar. Pero uno bajo esa perspectiva, para complejizar un poco, porque uno bajo esa perspectiva podría decir que Piñera sí tenía mérito, o sea, Piñera sí tenía mérito. Claro, luego hay gente que lo defiende diciendo que la situación que él enfrentó es una situación que es muy difícil pensar cómo cualquier otra persona lo hubiera enfrentado, digamos. Quizás solo Ricardo Lagos, por cómo actuó con el paro de los microbuseros cuando se decidió a instalar el maravilloso, fantástico y espectacular Transantiago, que hizo que todos los chilenos nos alejásemos del malestar, porque todos los días tenemos viajes espectaculares, digamos, y además se financia regio. Pero ahí Lagos impartió, ¿no es cierto?, agarró el poder coercitivo del Estado y dijo, si me van a hacer un paro, yo, digamos, aplico la ley de seguridad interior del Estado. Sin embargo, bajo la perspectiva de los méritos, uno diría que Sebastián Piñera es meritorio, a menos que uno se haga cargo de todo lo que se sabe, digamos, no era del todo muy transparente y había un poco tejado de vidrio, por decirlo, desde el Banco Solo en adelante, porque para qué vamos a estar con cosas. Hoy en día cualquier persona, digamos, mínimamente enterada de las cosas sabe eso y no se trata aquí de entrar ahí. Pero él sí podría uno decir que tenía mérito y sin embargo, hoy día, cuando uno analiza como tú dices, tiraron la casa por la ventana, y eso probablemente sea una de las formas de controlar la explosión social. Tirar la casa por la ventana, que le haya dado lo mismo, que haya dicho, ya sabes qué más, aquí tiremos todo, toda la carne a la parrilla, porque mientras los tengamos comiendo, esa carne no nos van a venir a devorar a nosotros. Pero esa no es la actitud de una persona
que sabe manejar empresas, que sabe moverse a nivel internacional generando tasas internas de retorno importantes. Esa es la actitud de una persona quebrada, digamos. No sé cómo tú ves ahí, porque ese mérito entonces en él tendría que estar y sin embargo no lo vemos. Bueno, en el caso de Sebastián Piñera, por quien yo voté entusiastamente, tengo que decirlo, yo no voté por Sebastián Piñera como mal menor, yo voté por Sebastián Piñera como bien superior. Pero él es muy talentoso en muchas cosas y resultó ser un asno en otras tantas, lo que te vuelve a reforzar la importancia de que las personas que gobiernan los países sean seres excepcionales. No solo personas técnicas, sino que tienen otros atributos. Sebastián Piñera no es un intelectual, no lo es. Él presume de intelectual, pero no lo es. Él se formó como intelectual y renunció a esa carrera intelectual y se fue por el mundo de los negocios. Él tiene un doctorado, él debería estar escribiendo, él de hecho trató de hacer su carrera académica y finalmente lo sedujo más, lo cual es legítimo, yo no lo condeno por nada, pero no hizo su preparación como para tomar ese alto rango del país. Y le tocó un país con dificultades y simplemente no fue capaz de vivir no fue capaz de responder frente a las circunstancias que le tocaron vivir. Y eso es lo que hace la diferencia entre un gran hombre y un hombre común y corriente, o una mujer, para no ponernos machistas. Él, frente a las circunstancias históricas complejas, no fue capaz. Él es un mal político, no sabe de política. De hecho, igual que la señora Bachelet, que tampoco, la diferencia es que la señora Bachelet no sabe ni de economía, ni de política, ni de sociología, y dudo que sepa de medicina. Pero Sebastián Piñera sí sabe de economía, y sí sabe de negocios, y sí sabe de gestión, pero no sabe nada de política. Él, igual que la señora Bachelet, destruyeron sus coaliciones políticas. Un error fundamental, porque en Chile, la tradición chilena es que el jefe de Estado es también jefe de la coalición política que lo lleva. Los dos despreciaron a sus partidos políticos y los destruyeron. La señora Bachelet destruyó primero la concertación, inventó la nueva mayoría y destruyó la nueva mayoría y tiene a la izquierda en un caos casi más grande que el que tiene la centro-derecha. Y Sebastián Piñera igual. Sebastián Piñera destruyó la centro-derecha en su primer gobierno y la masacró en el segundo. No fue capaz. O sea, es tan el mal manejo político que la derecha se le fue por el 10%, la derecha se le fue a apoyar el IFE, la derecha se le fue a apoyar aquellas cosas que él sabe, doctrinariamente lo sabe porque lo ha estudiado, que son malas políticas públicas. No hay ningún economista serio en Chile, salvo la Fundación Sol y otros unguientos por ahí, que dicen que saben pero no saben. No hay ningún economista serio, de izquierda o derecha, que diga que estas son buenas políticas públicas. Y ahora ya están advirtiendo, y sin embargo ya es muy tarde porque la destrucción ya se hizo. El tema de las pensiones en Chile las masacraron, independientemente de lo que pase con las AFP, le quitaron 50.000 millones de dólares a las cosas públicas que el fisco no tiene cómo compensar, y se va a tener que hacer cargo, van a ser unas pensiones miserables, estatales, pero mucho peores de lo que podría haber sido, porque el daño ya está hecho. La deuda que tenemos hoy día es impagable. Fíjate, te voy a dar un dato. En 3 años más, o 2 años y medio, depende cómo hagamos los cálculos, todo el excedente de Codelco, todo, no alcanza a pagar los intereses de la deuda. O sea, de la plata de Codelco no le va a llegar ni un peso en beneficios sociales a nadie en Chile porque nos pegamos una farra descomunal. Y más todavía, que eso es lo que la gente no entiende cómo funciona la economía. La economía tiene una inercia gigantesca, como un transatlántico. La economía no se puede virar rápidamente como un barco. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit fiscal del 10%, como el que tenemos hoy día, ese déficit tiene una inercia de 5, 6, 7, hasta 10 años. Eso significa que estamos obligados a endeudarnos a razón de entre 10 y 15 mil millones de dólares por año por los próximos 7, 8 años. Hagamos lo que hagamos, subamos los impuestos como los subamos. Y si subimos los impuestos, que es lo obvio que van a hacer políticos, la cosa va a ser peor, como pasó con la señora Bachelet. Y los políticos van a subir los impuestos para terminar de masacrar la economía, vamos a entrar en insolvencia. O sea, hoy día, desde el punto de vista técnico, nosotros ya somos argentinos. Lo que pasa es que no se manifiesta todavía, es como cuando tú estás con la enfermedad incubada y faltan 3 o 4 días para que se manifiesten los síntomas. Los síntomas van a aparecer probablemente a partir del año 2023.
El año 2022 va a ser otra farra. Quien llegue, salvo que llegue José Antonio, que va a tratar de parar el gasto, quien llegue va a pegar otra. Pues, es cosa de ver lo que están ofreciendo. Están ofreciendo el oro y el moro como si pudieran. Y no pueden. Son de una responsabilidad enorme. Nosotros teníamos 20.000, en el primer gobierno de Bachelet habían 20 y algo mil millones de dólares en fondos soberanos. La señora Bachelet se comió 15, sin decirle a nadie. Después descubrieron que Piñera los volvió a subir a 20. Ahora habían 20.000, no quedan ni uno, quedan 1.500. Se comieron todos los fondos soberanos. Por lo tanto, el riesgo de Chile va a ir subiendo. Hoy día ya estamos pagando el doble de tasa de interés que pagábamos hace 2 años atrás, antes del 19. Eso significa que es el doble de intereses. Y eso va a seguir subiendo. Yo creo que de aquí a 2 años más vamos a estar pagando 3 veces la tasa de interés que pagábamos hace 2 años atrás. Entonces, estas dinámicas que los políticos no quieren verlas y no se atreven a decirle a la población, vienen tiempos muy difíciles. Vienen tiempos que hay que apretarse el cinturón, nos guste o no nos guste. Vienen tiempos que hay que focalizar la ayuda pública. ¿Cómo se les ocurre? ¿En qué parte del mundo se tira plata por helicóptero en la ciudad? La plata pública es solo para ayudar a los que lo necesitan, no es universal. El tema de la universalidad viene de una cosa absurda de las Naciones Unidas, que están mirando al futuro y dicen, bueno, vamos a pagarle a la gente para que no trabaje. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Le están pagando a la gente no quiere ir a trabajar. No quiere, y tiene razón, porque están recibiendo un ingreso por no trabajar. Entonces, todas estas cosas que son abstractas, que son complejas, que son conceptualmente sofisticadas, los políticos no están dispuestos a explicárselas a la población. Y mucho menos los políticos de derecha, con una excepción, que es José Antonio Kast, que está diciendo, vienen tiempos difíciles, viene duro, está complicado, hay que bajar el gasto público, hay que bajar los impuestos, hay que apretarse el cinturón, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que votar ministerios. Es lo más impopular que hay. Claro, y desde esa perspectiva, Sergio, lo conversamos algo antes y me gustaría que tocáramos ese tema, porque fíjate que siendo José Antonio el único que está hablando con la verdad, por decirlo de alguna manera, una verdad que es fáctica, porque aquí la gente siempre dice, pero ¿cuál es la verdad? Si hay distintas perspectivas, y no, mira, hay una verdad, dice Hannah Arendt, que es teórica, otra filosófica, otra es teológica, y sobre eso uno puede discutir lo que quiera, pero de que nosotros todos estamos aquí conversando, digamos, de que hubo una primera guerra mundial, y de que hubo un estallido el 18 de octubre y quemaron todas las ciudades del país, eso es real, esa es la verdad fáctica, que no depende. Claro, uno una vez que establece el objeto como verdad, de ahí puede entrar a interpretarlo y darle distintas fuerzas a X o Y aspectos de esa verdad fáctica. Y aquí la verdad fáctica es que el país, digamos, como dice Mochiati, ya está en el fondo del abismo, lo que pasa es que todavía no despierta la caída, o sea, estamos todavía como medio dormidos ahí. Entonces, como inconsciente, y dentro de eso con una política hermenéutica en la que, como tú bien decías, el consenso se impone, se manipula a la gente a través de eso, y parte de esa política hermenéutica, y aquí les quiero hacer el llamado así directo en cámara a los queridos telepensantes, consiste en lo que yo he visto en una entrevista que hizo el mismo Tomás Mochiati a un académico de la Universidad Central, que se me olvida el nombre, él diciendo que la segunda vuelta iba a ser probablemente entre Proboste y Boric, lo que por supuesto no tiene absolutamente ninguna posibilidad empírica de ser cierto. ¿Ustedes saben por qué se instala este tipo de hermenéutica de consenso? Porque así asustan a la gente que quiere votar por José Antonio y la llevan a votar por Sichel. Y entonces aquí viene la tesis sobre la que queríamos conversar también con Sergio hoy día, que es, ¿qué hace Sichel sin una derecha sólida? Bueno, esa hipótesis que tú planteaste, yo te doy los méritos académicos como corresponde, tú fuiste la primera que lo planteó en forma clara. El centro político, desde un punto de vista simple, es siempre deseable porque es como equilibrio, como estable, como bueno, buenista. Pero el centro político no tiene identidad propia. Los centros siempre se definen en función de los extremos, de los polos. Los centros intermedian, arbitran, no lideran, porque las ideas y la fuerza están en los polos. Yo no he escuchado nunca una
una doctrina intelectual articulada y profunda de lo que es el centro. Lo que he escuchado es que las conveniencias del centro, la importancia de las grandes mayorías, y eso es cierto. Pero eso es casuístico. Las ideas no están en el centro. Entonces, si efectivamente, como tú dices, si Sichel quiere hacer un gobierno de centro, necesita una derecha fuerte, porque si no se lo come la izquierda. Lo mismo pasa al revés. Si el centro no tiene una izquierda fuerte y tiene una derecha muy fuerte, se lo come la derecha. Se desplazan, porque el centro articula, y el centro no tiene, la única manera que el centro tiene para oponerse a un sector fuerte es decirle, me voy con el otro y bloqueo por acá. Entonces este se asusta y tranza. Pero si no hay nada que transar, se va de largo con el sector que sea más importante. Y eso, la sociedad chilena, que tu hipótesis no la ha entendido, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta porque es como creer que puede existir arriba sin abajo, o que puede existir norte sin sur, o bien sin mal. No. Son dualidades que son siempre existentes. Es como, ahí hay un problema, hay un problema no menor que viene de las religiones, que fue muy trabajado por Jung. La religión te dice, existe el bien y el mal, y nuestra tarea es ponernos en el lado del bien y matar al mal. El mal no se puede matar. No es sujeto de matar el mal, porque el mal y el bien son cosas que se definen en términos relativos, uno con otro. Yo sé que uno puede hacer, a ti te gusta la tesis del bien absoluto, pero eso ya entra por un terreno de una filosofía muy abstracta o religiosa que está lejos de la contingencia por quién votamos. Claro, no, en ese sentido estamos de acuerdo, sí. En el punto concreto de por quién votamos, si votamos por el centro, la derecha o la izquierda, hay que entender que no es posible. Es lo que le pasó a Piñera. Piñera tuvo una derecha blandenga, indefinida, acomodaticia, y se lo comió a la izquierda. Se lo comió a la izquierda. Ahora, hay que decir que en el caso de Piñera, su vocación profunda es como demócrata cristiano hacia la izquierda, así que tampoco los resultados sean difíciles. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con Sichel? Sichel, él se define de centro-izquierda. Hoy día los sichelistas dicen, no, él se define como de centro. No, yo lo he escuchado personalmente en declaraciones, y yo soy de centro-izquierda, y lo he escuchado decir, yo no he cambiado mi manera de pensar en nada. El país se corrió para la izquierda y yo quedé al centro. Pero yo no he cambiado de pensar, por lo tanto él piensa como una persona de centro-izquierda. Él, ahora, lamentablemente por él, porque Sichel no es mi enemigo, ni mucho menos. La derecha tiene dos alternativas y tiene que conciliar a las dos, y el ideal es que quien pase la segunda vuelta, el otro se sume. Kast no tiene ni una duda, como lo hizo con Piñera, que si sale Sichel en la segunda vuelta, vamos a apoyar todo a Sichel. Sin embargo, la señora Martorell, la mano derecha de Sichel hoy día, traída de allá, dice, yo no voy a votar por Kast en la segunda vuelta. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué va a votar por Boric? O sea, si hay gente en el comando de Sebastián Sichel que va a votar por Boric o por Proboste, mejor que lo digan al tiro, porque si no están engañando a la fe pública. Y yo he emplazado, por supuesto a mí no me va a contestar porque yo soy marginal en esto, pero yo he emplazado a Sichel que diga, ¿tú piensas igual que la Martorell? ¿Tú tampoco vas a votar por Kast si pasa Kast a la segunda vuelta? Y no contestan. No contestan. Y ahora le están apareciendo los videos de su trayectoria política. Y la trayectoria política de Sichel es a lo menos zigzagueante. Las críticas de Sichel a Piñera son atroces. Las descalificaciones que hizo Sichel a Piñera son atroces. Yo no entiendo cómo después de descalificarlo como lo descalificó, quiso servir como su ministro. Más, si lo pones en perspectiva y piensas, ¿qué tiene Sichel para mostrar? Salvo una historia personal editada. Que su mirada, yo no le puedo discutir su mirada, su historia personal, pero seguramente la misma historia vista por la madre, por el tío, por el hermano, por el otro, es distinta. Porque las historias tienen contexto. Los hechos son que tú hablas, que son así, efectivamente son así, pero tienen contexto, y por lo tanto, el punto de vista altera el significado. De hecho, la historia cambia, porque nosotros podemos resignificar la historia,
igual como cambia el futuro porque lo estamos construyendo hoy día. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene Sichel para mostrar, salvo esa historia personal medio víctima? Porque es una historia de una víctima terrible, en nuestras circunstancias. Yo personalmente no creo que haya sido así, en los hechos. No discuto que así es su percepción. Pero ¿qué tiene para mostrarnos que haya hecho? Como para decir, yo miren todo lo que tengo, porque Piñera tenía mucho que mostrar, había sido senador, presidente del partido, había formado empresas, había viajado, tenía contactos internacionales, tenía muchas cosas que mostrar, de logros concretos. ¿Qué tiene Sichel para mostrar de logros concretos? De hecho, la fama de Sichel viene del gobierno de Piñera. Piñera lo inyectó la fama, pero en 3 años tuvo 3 trabajos distintos. Eso es muy raro, porque en el sector público en 6 meses tú no haces nada. Pero también hay un problema de autopercepción, porque yo no creo en estos genios que puede ser presidente de la Corfo, puede ser ministro de Desarrollo Social y puede ser presidente de un banco, la misma persona. Son como una especie de genios modernos. Y si mañana lo mandan al Ministerio de Salud, capaz que lo asume. O si lo mandan a dirigir una escuela de académica de filosofía, también lo asume. O sea, tienen cero conciencia de sus limitaciones. Se creen seres súper poderosos, superhombres, como diría nuestro amigo. Entonces, ¿qué tiene Sichel para mostrar de logros? Salvo una historia zigzagueante. Entonces yo digo... Yo creo que Sichel, a ver, tiene un logro, desde mi punto de vista, importante, que está asociado a que él ha sido el único, junto a José Antonio, bueno, los voy a meter en el mismo saco, pero Sichel viniendo desde un lugar más difícil, que ha defendido el neoliberalismo, dejémoslo con esa etiqueta, o sea, ha defendido el mérito, ha defendido el modelo económico subsidiario, ha defendido y ha sido coherente en un rescate de un discurso político que no está anclado a la desigualdad. Si tú oyes a cualquier persona de derecha, Desbordes, Evelyn Matei, Joaquín Lavín, y sigue sumando, todos, incluso Felipe Cast, todos terminan hablándote de la desigualdad, es decir, terminan haciéndole el juego a la izquierda y a la extrema izquierda, porque aquí entre la izquierda democrática y la extrema izquierda hay un tema que cuando las conveniencias, como decías recién, empiezan a hacer los mecanismos y los engranajes de las acciones de las personas, pasa muy rápidamente de ser de la izquierda democrática a la extrema izquierda. Entonces Sichel lo que hizo y por lo que terminó por ser alguien que uno agradablemente tenía de interlocutor, fue tomar el coraje de decir, ¿saben qué más? No, esto no se trata de la desigualdad, esto se trata de salir adelante, esto no se trata de la universalidad, se trata de la subsidiariedad. Ahora, el problema es que él tiene un doble juego que es difícil de conciliar, porque por un lado, ese discurso coherente permitió que ganara las primarias de Chile Vamos. Él supo leer muy bien, él o quienes están con él, supieron leer muy bien la desazón y la decepción que el discurso de un Desbordes y de un Lavín generaba en su propio sector. Este discurso de que vamos a ser más pobres pero más felices y de que en el fondo aquí teníamos que avanzar hacia una derecha social también propuesto por Osandón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sichel supo leer eso, se ancló en el discurso tradicional de la derecha, ganó las primarias, ok, se puede no ser de derecha y ganar la primaria como candidato de derecha. Ahora, la siguiente etapa para él tiene que ver con ganarse todos los votos que en su minuto tuvo Frei Montalva. Es decir, un 57, un 60, un 55% de los votos. Veamos con los fraudes que tenemos si es que lo logra o no. Y para eso él no puede parecer asociado en ningún minuto a José Antonio Cast. ¿Significa eso traicionar las ideas de derecha que él al mismo tiempo sostiene? Hasta un cierto punto, porque dicen que Sichel es globalista y José Antonio no, y ahí habría una diferencia importante. Sí significa traicionar las ideas, pero al mismo tiempo significa no correr el riesgo de perder el electorado de centro y centroizquierda, que lo apoyaría eventualmente para un gobierno de una coalición mayor que cumpliría con el sueño de Piñera, que fue siempre tener un centro, digamos, demócrata cristiano, ¿no es cierto?, con elementos de izquierda, porque a Sebastián nunca le gustó mucho el gobierno militar, no nos olvidemos que si no fuera por Mónica Madariaga, donde hubiera estado, ¿no es cierto? Entonces, el tema con Sebastián, como yo lo veo, es que ha sido capaz de tomar a Martorell, que más encima era la encargada de prevenir el crimen y el delito, que solamente el año pasado aumentó en homicidios un 25%, o sea, se toma una persona que fracasó en su trabajo,
para que sea su vocera. Y luego no representa efectivamente más mérito que ese de haber capitalizado un discurso que nadie estaba capitalizando en la derecha, excepto José Antonio, que lo tienen caricaturizado como extremo. Todo es comunicacional, como tú bien decías, todo es de consenso, todo es sin un sustrato mayor, es simplemente como tú vas persuadiendo a la gente como con cantos de sirena. Yo creo que Sichel lo ha hecho muy bien en ese sentido y por eso puede abarcar una parte importante del electorado de la izquierda. La pregunta es qué pasa con José Antonio, qué pasa con las personas de derecha que hoy día se tragan inocentemente, como niños buenos, a través del miedo, la tesis de que la segunda vuelta podría ser entre Boric y Proboste, lo cual es imposible, pero les da tanto miedo que ante ese miedo lo que logra quien está comunicando esa tesis, te das cuenta, es que rechacen su apoyo por José Antonio y se vayan con Sichel. Es una estrategia de niños infantes, pero así logran manipular a la gente. Y luego, ¿qué pasa si es que parte importante de quienes apoyarían a José Antonio, y con esto no digamos que José Antonio no tiene también muchas cosas que arreglar y cosas que podría mejorar, etcétera, todas las personas, como dijiste tú, lo tenemos, termina votando por Sichel y se diluye completamente la derecha y nos quedamos con Sichel, Proboste, una democracia cristiana desarmada, un PS que estuvo a punto de pactar con los señores del Frente Amplio y con los comunistas, y una constituyente como la que tenemos. ¿Cuál es el escenario que ves tú ahí? Bueno, ese es un escenario, yo lo definiría como catastrófico. Mira, Sichel es una persona atractiva. Sichel es una persona que se expresa bien. Sichel es una persona que es empática. Todo eso es cierto. Pero eso no significa que tenga capacidad para gobernar, porque no hemos visto nada concreto que haya hecho. Esa es la diferencia entre el pensar y el hacer. El tener las convicciones, no solo tener el discurso, sino que tener la fuerza, tener la capacidad de enfrentarse a la adversidad. Y ahí es donde yo lo veo débil. Lo veo débil, lo veo que tiene... Digo, no es normal que una persona de segunda línea, porque él en el gobierno de Piñera no era la primera línea, segunda línea, no resista en su trabajo más de 10 meses, porque o genera enemigos, o genera cosas, algo pasa que no genera. Entonces, yo no le quito ninguno de esos méritos. Lo que no sé es qué capacidad tiene de gobernar, porque lo mismo, a la primera crisis no fue capaz de sostenerlo, y ahí, como dice el dicho, las cabras tiran para el monte, tiran para donde uno ha estado siempre, donde uno se siente más cómodo. Bueno, Sichel siempre se ha sentido más cómodo en la centroizquierda, y por lo tanto, cuando se ha sometido a las presiones, yo no veo a Sichel bajando el gasto público, lo veo subiéndolo. Yo no veo a Sichel, a pesar de que ayer lo dijo con una claridad meridiana y se la respeto, no se opone el orden público con los derechos humanos. Tiene razón, teóricamente está perfecto. Lo mismo decía Piñera, pero a la hora de los que hubo, pues ahí es donde yo digo, la historia y la trayectoria importa. Yo, ponte tú, he sido amigo y defensor y guaripola de Sebastián Piñera en su primer gobierno. En su segundo gobierno, yo creo que lo ha hecho muy mal. Y lo he criticado duramente. Entonces yo pregunto, después de esa crítica dura, si Sebastián Piñera me llama mañana y me dice, hazte cargo del ministerio no sé qué, ¿tendría yo autoridad ética para hacerlo? No, porque no le tengo el respeto como líder. O sea, si Sebastián Sichel criticó a Piñera como uno de los peores males del mundo, y la derecha retrógrada, y todas esas cosas que dijo sobre la derecha, que votó por él, ¿qué certeza tengo yo que va a sostener esos dichos en la práctica? Ahora, para mí es sorprendente que un candidato de centro izquierda sea el candidato de la centro derecha. No lo entiendo, que la centro derecha no fue capaz de parar un candidato de su propio sector. Y va con este candidato. Fíjate que si tú miras el equipo de Sichel, salvo la señora Martorell, que yo no sé dónde la calificaría, que es una señora que yo creo que es intrínsecamente demócrata cristiana. Yo me acuerdo cuando golpeaba la mesa por la fiesta de Cachagua, y no golpeaba la mesa por la fiesta de El Salto. Entonces, que les sale esa cosa buenista que dices tú, que se van corriendo de acuerdo a las conveniencias, donde les parece que los quieren más. No tienen ni una persona de derecha.
Sus principales asesores son la Mariana Erwin, Juan José Santa Cruz, porque tengo el máximo respeto, cariño y admiración, otro un empresario que venía del MAPU. Lo más de derecha que tiene es Pedro Brown, que es del partido de la Lili Pérez, que traicionó a Renovación Nacional y que después ni siquiera lo logró armar, que vendieron el binominal. Esos son la gente que lo rodea. ¿Dónde está la gente seria? El principal economista, por quien también tengo mucho respeto, que es Pato Rao, es del PPD. Si algo tiene bueno la derecha son economistas. Y si no están, no los veo. Entonces, eso me parece la pregunta. Entonces, lo que pasa es que en la política, como estamos en Chile, aparecen estas figuras y todo el mundo se desespera como si fueran los mesías. La Yanda Proboste apareció de la nada. Y así como aparecen, se desinflan. Y yo tengo miedo que Sichel se va a desinflar igual cuando tenga que ir a la cancha, cuando tenga que ir a la verdad de las cosas y sostener sus posiciones frente a argumentos de la izquierda muy burdos. Ya Boric le está pegando muy fuerte a Sichel, y Sichel va a tener que responder. Y como tú dices, no va a poder responder si no tiene una derecha fuerte que lo apoye, porque se lo va a comer. Entonces, ahí está lo que está pasando hoy día, y yo creo que es una muy mala señal. Yo creo que es tan incierto el escenario que hay. Son tantas las cosas delicadas que van a pasar de aquí a noviembre, que yo no me atrevo a decir quién va a pasar a la segunda vuelta. Puede pasar cualquier cosa. Incluso puede pasar, que es poco probable, pero puede pasar, que pase Kast y Sichel, como pasó en Perú. Ahora que se redujeron de 9 a 7, esa probabilidad bajó. Pero con 9 candidatos, esa probabilidad era posible. Y nosotros no sabemos, por ejemplo, ¿a dónde va a ir a buscar votos Meo? Meo va a ir a buscar los votos del Partido Socialista, que se le están arrancando a Proboste hacia Boric. Va a ir a buscar votos de Boric y va a producir un enredo ahí que te la encargo. Ningún demócrata cristiano va a votar por Meo, pero le va a quitar esos votos. Por lo tanto, la señora Proboste, para defenderse de Meo, no tiene otra alternativa que izquierdizarse. Al izquierdizarse va a perder los votos demócratas cristianos moderados, que se van a ir con Sichel. Pero si Sichel se sigue orientando a la izquierda, va a perder el apoyo de la derecha, como ya le pasó, que salieron diputados de Real y dijeron: yo con este señor no voy, me voy para allá. Y a medida que se polaricen las cosas, a medida que la constituyente siga haciendo los destrozos intelectuales que está haciendo hoy día a la vida, va a haber más gente que se va a polarizar y decir: esto hay que pararlo. El único capaz de parar una constituyente absurda como la que tenemos hoy día es Kast. Sichel se va a sumar a la locura de la constituyente. Sichel votó a prueba. Yo hoy día, viendo la constituyente, sostengo que todos aquellos que votaron a prueba tienen que hacerse una revisión íntima de su capacidad de percepción de la realidad, porque no vieron que lo que nosotros, que somos más viejos, lo veíamos. Pero lo veíamos porque somos más viejos, porque conocemos a los autores que son los mismos. Esta cosa de indigenizar la constituyente, la opinión de los pueblos originarios es importante, pero no es una asamblea de pueblos originarios, es una asamblea de la República de Chile. Y lo primero que hicieron fue sacar la República de Chile. No es un sistema de reparación, es un sistema de definición de la Constitución. Todos los valores están trastocados. La constituyente está haciendo cosas para las cuales no fue convocada, nadie le para el carro. Nadie le para el carro. De hecho, lo primero que hicieron fue subirse las remuneraciones. Entonces, no, son asignaciones, son remuneraciones. 1,5 millones se pagan en viático. 1,5 millones en viático. Ahora le acabaron de pegar una achincada diciendo que las asesorías tienen que ser asesorías de gente por lo menos con título. Porque si no, iban a contratar al hermano, al tío, al amigo. La señora Lincoln no maneja nada. Ella está para el floripondeo. El que maneja es Baza, y Baza es un personaje siniestro. ¿Y cómo ves tú ahí, Sergio, que esta es otra pregunta que se hace mucho a la gente derecha? El tema del globalismo que se está instalando, muchos ven a
a Sichel como una persona pro globalismo, Agenda 2030 y la ya, digamos, claramente intervención de la ONU en la redacción de la Constitución. ¿Cómo ves tú todo este tema? Porque hay además otra fisura muy grande entre José Antonio y Sichel que pocos toman en consideración, pero a mí me tocó estar el fin de semana en el pueblito de los dominicos y ahí una señora que atiende me decía, yo no voy a votar por José Antonio si él viene y me dice que después le va a dar su apoyo a Sichel, porque ese Sichel es un globalista, me dijo. Y entonces hay gente que ya está muy sensible con esto de que haya una intervención externa tan fuerte como la que avaló finalmente las violaciones a los derechos humanos cometidos por la primera línea y por toda esa gente durante la crisis social de octubre del 19. Entonces, ¿cómo ves tú esa otra fisura en el mapa? Mira, eso es un gran tema. Yo quiero ser bien enfático y claro. El globalismo es una realidad indiscutible. La pregunta no es si hay globalismo o no hay globalismo, es qué tipo de globalismo es el que queremos. Entonces, hay un globalismo que está representado por las Naciones Unidas, que es el globalismo de la izquierda, que es el peor, que es la izquierda medio intelectual, es lo peor. Hay otro globalismo que está representado por China, que es el globalismo que es en el fondo una dictadura tecnológica capitalista. Está el globalismo liberal, democrático, que representa Estados Unidos, que es el que yo creo y que es necesario. ¿Por qué es fundamental el globalismo? Porque hoy día hay problemas que son mucho más grandes que los países. El cambio climático, sea lo que sea, es un problema global, no es un problema de cada país. Por supuesto tiene implicancia en cada país. El terrorismo internacional, la colonización del espacio, la internet, las cosas financieras, la moneda, la criptomoneda, todas son cosas globales que tenemos que abordar sí o sí. El mundo no resiste que se pare la internet, no se puede parar la internet, no se pueden parar los satélites, no se pueden parar los aviones, no se puede parar el transporte, todas esas cosas son globales, porque ya superan a lo que antes no. Antes la primera potencia del mundo, que era Estados Unidos o la Unión Soviética, mandaban las reglas. Hoy día hay que construir reglas de problemas que no conocemos y que son globales. Entonces, eso es importante. El globalismo sí o sí. La pregunta es, ¿qué tipo de globalismo? Yo voy por el globalismo liberal, donde se maximice la libertad y la democracia. Ese es el que me gusta a mí. No el de las imposiciones tecnológicas, ni de los chinos, y mucho menos el de las Naciones Unidas, que es un intelectualismo barato. Las Naciones Unidas, hoy día pasó algo que es muy importante en las Naciones Unidas, que es la administración de las Naciones Unidas tiene agenda propia. La administración de las Naciones Unidas se tomó las Naciones Unidas. La Naciones Unidas ya no es la representante de los países, es una agencia con una administración que trae gente especial que tiene una agenda propia como la del 2030, pero que no es la de los países. Entonces, ¿cómo lo hacen las Naciones Unidas? Lo hace con el error fundamental de pensar que cada país es un voto independiente. Y no es así. Entonces, Barbados tiene el mismo voto que Estados Unidos. Eso es un absurdo. Eso es una distorsión de la realidad. Porque Barbados no va a producir nunca un cambio a nivel del mundo, tecnológico, político o lo que sea, y no puede tener el mismo peso que Estados Unidos o Rusia o la Unión Europea o lo que sea. Entonces, esos países chiquititos, la administración los coopta, los compra con asesorías, con unas luquitas que le consigue por aquí y por allá, y los tiene comiendo en la palma de la mano, y por lo tanto junta todos los votos de esos países, muchos de los cuales son estados fallidos, en pos de su propia agenda. Y eso es una distorsión muy grande. Por eso yo creo que las Naciones Unidas tienen que refundarse, en mi opinión debería eliminarse y hacerse otra Nación Unida acorde con el siglo XXI, con los problemas reales, y no la que ya está, en mi opinión, completamente viciada. Y eso entonces, claro, y eso es lo que la gente tiene miedo de que tenga al final una intervención en Chile. Bueno, las personas que hacen la distinción entre globalismos dicen, una cosa es la globalización, que vendría siendo la liberal, la que tú y yo promovemos, y otra cosa es el globalismo. Ahí podría haber una distinción conceptual, no lo sé, eso es por mi deformación académica, que siempre estoy buscando alguna distinción conceptual, pero uno podría hacerse cargo, ahí ya para ir terminando nuestra interesantísima entrevista, que espero que continúe en poco tiempo más,
y sigamos analizando todo esto, que vale la pena, digamos, profundizar ahora, uno podría hacerse cargo del miedo que tiene la gente, que ve en este globalismo nefasto del que tú hablas, que pareciera ir de la mano del globalismo chino con el globalismo de la ONU, porque además China tiene una preponderancia dentro de la ONU que es salvaje, y cada día Estados Unidos está más alicaído frente al crecimiento chino, ¿no es cierto? Y gente que está pensando que definitivamente la ONU es la que tiene escrita ya definida la constitución que se va a imponer en Chile, y Sin que duda, nosotros, no sin sé cómo duda. tú ves eso, ¿sí? No, no, sin duda. De hecho, la constituyente ya tiene, la Naciones Unidas se metió por atrás. Ya están ahí, están dictando las normas, las pautas, están trayendo los reglamentos. La Naciones Unidas está activamente interviniendo en la constituyente y eso, en mi opinión, es un error garrafal de marca mayor y que denota la sesgo y las tendencias que va a tener esta constituyente. Y por eso lo primero que hizo la constituyente es poner muchas vicepresidencias, porque esas vicepresidencias son los que son invitados a viajar, invitados a los foros, no va el constituyente común, van los que tienen cargo, entonces van y se presentan como el vicepresidente de la comisión de no sé qué, de la constituyente chilena, y así los van comprando. No se necesitan 7 vicepresidencias, sin embargo ahí las tienen. ¿Por qué? Es una pregunta legítima. No se parte con la comisión de ética, se parte con el reglamento. No se demoran 2 meses en discutir tonteras, no se meten en temas que no son de allá. Esto tiene una agenda. Yo creo que la constituyente es lo más tóxico que le ha pasado a Chile, una constituyente que es ilegítima y no representativa y que va a producir un daño enorme. Y yo creo que van a eliminar los 2 tercios, de hecho ya lo están eliminando por una cosa de facto, unos plebiscitos intermedios y unas cosas raras, pero yo creo que los 2 tercios los van a eliminar y yo creo que de una manera u otra van a eliminar el plebiscito de salida, porque no resiste el plebiscito de salida. Y, y eso, por supuesto, lo tienen que hacer en connivencia con el Parlamento, y a mí no, vamos a ver qué Parlamento se han elegido. Yo tengo la peor impresión de este sistema atomizado por el Parlamento que viene, y creo que podría ser una linda tarjeta de despedida, así de esas cosas que hacen los presidentes que en el último día indultan delincuentes. Bueno, en la última semana este Parlamento es capaz que pase una ley con los 2 tercios diciendo que se acabó el plebiscito de salida y que lo va a ver el Parlamento nuevo como la entidad legítimamente elegida. Pero la van a cambiar de una u otra manera. Ahora, la pregunta te la hago yo a ti. ¿Tú crees que van a terminar en el plazo? ¿En los 12 meses? Yo creo que eso, la gracia que tiene la izquierda, es que la izquierda va viendo en el día a día qué es lo que conviene hacer. Entonces, si a ellos les conviene, porque sale un Boric presidente y sale un parlamento cargado hacia la izquierda que les va a ayudar a implementar el nuevo orden para Chile, entonces lo van a terminar luego, porque ya lo tienen listo, de hecho, si no hay mucho que hablar. Ahora, en el caso que se complejice porque sale un Sebastián Sichel o sale incluso un José Antonio Kast, porque nosotros sabemos que las encuestas hace rato que no están dando cuenta de la realidad, entonces puede haber una molestia mucho mayor de lo que la gente piensa y puede haber hoy día mucho menos temor, porque cuando uno ve que Sichel dice que es de centro izquierda y cuando uno ve que prácticamente todo su equipo es de centro izquierda o de izquierda, entonces uno dice, bueno, en realidad aquí no tengo muchas opciones más que jugármela por la única persona que está realmente defendiendo la República de Chile, porque eso es lo importante. Ahora, si saliera José Antonio, yo creo que se demoraría mucho para rearmar las piezas del tablero de ajedrez. Difícil que, es verdad que mucha gente puede pensar que es difícil que salga José Antonio, pero yo no lo sé, francamente no sé hasta qué punto el nivel de abstención, yo creo que de eso depende mucho. Si la gente, si esta vez 9 de cada 10 chilenos que podía ir a votar, va a votar en estas presidenciales y en estas parlamentarias, las parlamentarias, como dices tú, con el sistema de Hunt no podemos tener mucha fe, pero por lo menos en las presidenciales, si 9 de cada 10 chilenos va a votar, yo creo que podría haber una pateadura al tablero de lo que se pensaba, muy fuerte, porque Boric tiene un voto de apoyo que no fue de apoyo a él, sino que de rechazo a Jadwe. Y eso nadie lo está viendo.
parte importante de la votación de Boric tiene que ver con gente que no quería que saliera Jadwe, inspirada en, digámoslo así, para la anécdota, no sé si tú viste a Escalona cuando advertía a todo el mundo de lo que es el totalitarismo burocrático, y fue buenísimo ese audio que hizo, y yo creo que mucha gente del Partido Socialista en ese sentido es demócrata y no quería el totalitarismo burocrático que prometía Jadwe. Parte importante de la votación del señor Boric es falsa, no se le va a repetir, no va a volver a tenerla. La señora Proboste a mí me da la sensación que es una especie de Pamela Giles, es decir, ahora salió a la palestra porque los retiros, porque esto y lo otro, pero la señora Proboste, no nos olvidemos, que es la legisladora número 1 para el retiro, o sea, para la nacionalización de los fondos de pensiones, y al mismo tiempo para la liberación de los presex, no politiquex, porque esos son, ¿no? Son presos, digamos, son políticos en el sentido de que no de que piensen por sí mismos, sino que se les pagaron 30 lucas diarias, según lo que me ha contado todo el mundo, que estuvo en las calles viendo cómo se les pagaban 30 lucas diarias por tirar piedras. En ese sentido, uno podría decir que pueden llegar a ser políticos. Esto es off the record, así que lo mantengo en el anonimato, pero son demasiados ya los testimonios que a mí me han llegado de gente que vio esto. Una de mis mejores amigas incluía, entonces lo vio en la calle, le fue a preguntar, ¿pero qué te pagaron? ¿No? Entonces, y ya es como bastante indudable. Y de ahí uno dice, bueno, yo lo que en definitiva creo es que se van a demorar según lo que sea su conveniencia y según cuáles sean los resultados de las próximas elecciones, y que evidentemente que si un Chile consciente, que es lo que estamos tratando de hacer en este tipo de entrevistas, el trabajo que haces tú cada vez que intervienen en los medios de comunicación, yo también, por eso partí con el tema de qué pasa que no reaccionan, que gente a mí me dice, pero ¿por qué decís que es tan grave? Hoy día una amiga me decía, Vanessa, tú siempre has sido la que llega hasta las últimas consecuencias, la que da la pelea hasta el final. ¿Por qué estás diciendo que hay alguna probabilidad de que en Chile haya que hacer las maletas y mandarse a cambiar, cosa que yo no voy a hacer porque tengo mis amores acá, digamos, ¿no? Y yo digo, porque realmente está horrible esto. Y me dice, esto es una persona muy, digamos, preparada. Le digo, ¿no leíste el domingo el Mercurio, el titular? Que se va a quitar el derecho preferente a los padres a decidir sobre sus hijos. No, me dice, ¿cómo? Estamos hablando de gente preparada. Entonces, yo no estoy esperando que entiendan los efectos que tiene una economía inyectar 100.000 millones de dólares o 120.000, que dicen algunos otros 80.000, entre las sumas del IFE y del gasto fiscal y de los 3 retiros. Ok, no tienen por qué saberlo, está bien. Pero que uno vea que hay una constituyente que te está diciendo que tú eres madre, no vas a poder decidir sobre tus hijos, ni cómo se van a educar, y que eso te deje incólume. Es decir, nosotros al menos, y esta es mi postura, estamos haciendo todo el trabajo posible para que esa gente que hoy día no va a votar, como decías tú, la idea no basta, por eso hay que ponerle emoción, por eso yo quiero que la derecha deje de tenerle miedo a las emociones, porque hay que hablar con pasión para que la gente reaccione, para que entienda desde el sistema límbico que hay una urgencia, para que la sienta, digamos, desde la emoción, que vayan a votar y que voten realmente pensando en lo que va a hacer este país, si es que a esta extrema izquierda no le conversa una derecha sólida, con principios muy bien anclados, que le ponga un límite y que no se corra para la izquierda y que sea incomparable, porque actúa no desde lo que le conviene, sino que desde los principios. Así que seguiremos en esa tarea, digo yo. Pero esa es mi impresión de cuánto va a demorar. La izquierda tiene esa gran capacidad, también yo diría que abraza el darwinismo social. Por eso es que tienen que matar a clases, digamos, las clases burguesas hay que exterminarlas, por eso hay que exterminar, en el caso de los nazis, ¿no es cierto?, a distintas razas o pueblos, porque así van avanzando en su darwinismo social, que no tiene, por supuesto, nada de Darwin en el sentido profundo del término, sino que simplemente que va ganando el que se impone y arrasa con el otro y siguen adelante. Y lo más curioso es que son los buenos de la película, ¿no? Así es. Yo me despido de la gran leona, de la idea, y es importante, 9 de cada 10 no van a ir a votar, pero si fueran a votar 7 de cada 10, Chile iría por un camino distinto. Y yo les recuerdo, voten por principios, voten por convicciones, voten por lo que sienten, no por lo que les conviene, porque nos vamos a equivocar. Fíjate, en estas elecciones, todas las conveniencias, ¿te acuerdas que había? Hay que votar en la segunda vuelta para que haya la cosa cuando acá y acá. Nada de eso se cumple.
porque todo es impredecible. Entonces hay que votar por lo que uno cree, que es lo que nadie sabe al final lo que es lo correcto, pero lo que yo creo en mi mejor entendimiento y sentimiento que es lo correcto, allá voy, porque eso es lo que hace que lo que ocurra sea la representación fidedigna de lo que creemos y pensamos. No vote por conveniencia, vote por principio, vote por convicción. Y lo que resulte es siempre mejor que por la conveniencia, porque nos vamos a equivocar. Es lo que pasó con Sebastián Piñera, que votó mucha gente diciendo para que no salga el otro. Mira, los budistas dicen una cosa que es muy importante. Uno tiene que ir siempre por causas positivas, no en contra de cosas. Entonces, eso es lo que le digo. Vaya por lo que usted cree, por lo que le gusta, no por lo que no quiere que ocurra. Las causas negativas nunca progresan, porque no crean nada, destruyen. Vaya por lo que quiere construir, por lo que le gusta. Vaya, yo por ejemplo, a mí me gusta un país donde pueda caminar tranquilo por la calle. Vaya por un país que tenga orden. Vaya por un país que tenga un sistema judicial perfecto, no perfecto, pero no corrupto, no prevaricador, que haya un buen sistema judicial, que haya un sistema legislativo decente, no que haga un golpe de Estado a vista paciencia de todos nosotros. Vote por un sistema donde hay una economía que le da oportunidades, no por una economía en que usted va a ser esclavo del Estado, porque el Estado no pasa por pedidos de pobreza muy grandes. Y lo que vamos a ver en los próximos años es una pobreza estatal enorme, con una cantidad de funcionarios públicos que usted no se logra imaginar. Hay 1 millón de empleados públicos que ganan mucho más que en el sector privado, que lo pagan los que están desempleados. Así que la paradoja es absurda. Nosotros queremos un sector público, no queremos más Estado, queremos mejor Estado, que es distinto, una categoría distinta. El Estado no debe ser juez y parte. Si usted tiene la educación pública manejada si los establecimientos de educación son manejados por el mismo Estado, ¿quién controla? Nadie lo controla. En cambio, si la educación la hace el sector privado, el Estado puede controlar eso, puede ponerle las normas, puede ponerle los estándares. Lo mismo pasa con la salud. Si usted es juez y parte, nunca se va a encontrar culpable, nunca va a mejorar. Por eso no mejora la educación pública en Chile. Por eso no mejora la salud pública en Chile. Por eso las empresas públicas andan como el hoyo, porque se les mete la política. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos una sociedad al servicio de las personas, al servicio suyo, no al servicio de los burócratas. Entonces, vote por principio, vote por convicción, vote por lo que le conviene a usted. Porque la suma de las cosas que le conviene a usted es lo mejor que le conviene al país. Y ojalá que siga con esa fuerza en este programa. Vamos a seguir, pues si los telepensantes somos cada día más, y eso sí que nos alegra y es una causa positiva, y no se trata de tener miedo, justamente al contrario, se trata de tener el coraje para defender los principios, abrazar la libertad, y entonces con ella el bien que cada uno decida sea el mejor para sí mismo, para su vida, sin colisionar en los bienes comunes en los que tenemos que todos poner de nuestra parte. Gracias, Sergio, por tu ¿Puedo hacer una publicidad? Sí, claro. A partir del próximo lunes 6 de septiembre, voy a tener un programa en la Radio Agricultura todos los días a las 7 de la tarde, la hora del taco, la hora que está entre la comida y lo otro, muy buena hora para escuchar radio. Y vamos a mirar el futuro de Chile, pero el futuro cercano. No el futuro lejano, que el futuro cercano, ojalá como dice la Vane, que donde genera emociones. ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses? ¿Qué va a pasar el próximo año? En todos los ámbitos donde haya gente opinante. Y lo que yo quiero es que los invitados de ese programa sean invitados que se bajan con pronósticos concretos. No que hablen teorías, sino yo creo que va a pasar esto. Y lo vamos a anotar y lo vamos a registrar. Y espero que haya muchas opiniones del público. Espero que sea un espacio distinto a las típicas conversaciones políticas que están en los medios, porque esto va a una cosa concreta. ¿Qué va a pasar luego? Genial, pues Sergio, yo el único día que me lo voy a perder, porque también a partir de la próxima semana empiezo mi curso La Constituyente en clave neomarxista, así que solamente los miércoles me lo voy a perder, pero los otros lo voy a ver siempre porque a mí al menos me hace mucha falta conectar con un programa como el que tú estás describiendo y que además sea guiado por una persona como tú que siempre está aquí, pero en varias dimensiones al mismo tiempo, y eso enriquece todos los análisis y hace que uno aprenda, pero kilos más que cuando uno solamente se queda en el espectro unidimensional. Gracias, Sergio, por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo y quedan todos invitados a
acompañar a Sergio entonces en Radio Agricultura, 7 de la tarde todos los días, y a inscribirse en el curso La Constituyente en clave neomarxista, donde voy a citar a Sergio sin duda muchas veces por todo lo que aprendo con él. Un abrazo grande a todos. Chao, Sergio.